doctor, agradecido antemano por haber aceptado la invitación de acompañarnos el día de hoy en esta pequeña conversatorio donde nos gustaría hablar sobre el tema del sector transporte bajo su experiencia en la cartera magisterial, también sobre lo que nos comparte ahora la coyuntura electoral que estamos viviendo hoy en día. En la actualidad, pues sin algunos imaginarnos, incluso yo, tenemos pues una segunda vuelta con dos candidatos polarizados. Por un lado tenemos al doctor Pedro Castillo, que representa la izquierda, diría una izquierda ortodoxa, porque en su plan de gobierno se manifiestan como marxistas, leninistas, mariateguistas, y donde hablan de una asamblea constituyente y una crítica al sistema neoliberal. En el otro lado tenemos a la señora Keiko Fujimori, ya creo 3 veces candidata a la presidencia en segunda vuelta, que respalda este sistema económico, como lo dice en sus primeras líneas de plan de trabajo bajo la Constitución del 93, y donde implica ella lo que he podido leer de impulsar y continuar con este modelo, mejorando, digamos, algunos aspectos autocríticamente, pero donde vemos una crítica muy fuerte a la Constitución de 78, mientras que en el plan de trabajo de Perú Libre, del señor Pedro Castillo, que tiene como portada al señor Cedrón, habla más bien de una Constitución de 78 que puede haber también unos cambios y unas modificaciones. Ante todo esto, doctor, queríamos saber sus opiniones, su expectativa en esta contienda de segunda vuelta, que ya estamos, creo, 3 semanas cerca a tener una presidenta o presidente por 5 años, que esperemos que sea por 5 años en estas elecciones. Sí, muchas gracias. En primer lugar, esta es una situación muy especial en la historia republicana, porque que yo tenga memoria y haya estudiado, porque he estudiado bastante el tema, nunca ha habido una circunstancia electoral en un contexto de multicrisis. Por supuesto, hemos tenido una guerra en el siglo, a fines del siglo XIX, ya en la República, por supuesto, y hemos tenido la crisis de los años 30, que fue una crisis mundial muy dura, pero sin Internet, para decirlo de una manera corta, ¿no? Y entonces la crisis afectó y nos afectó bastante, pero como con efectos retardados, ¿no? Las crisis en estos tiempos son virtuales también, son interactivas, son en tiempo real. Las crisis ocurren en un lado y todo el mundo está afectado si es un tema global. Entonces, yo no creo que hayamos estado, sinceramente, en una situación electoral en medio de una crisis múltiple, en principio, y en este orden, una crisis sanitaria que es independiente del Perú, como todos sabemos, y que hasta ahora nos tiene agobiados, asustados y con deseos de que pronto acabe, ¿no? Pero esa crisis sanitaria produjo una crisis económica. Yo no estoy escuchando mucho este argumento que estoy diciendo. La crisis económica que hoy tenemos, que ha significado muchos desempleados, muchos que han perdido parte de sus ingresos, no se produjo por el crecimiento de los últimos 20 años. Se produjo por esta pandemia. Hoy se habla de una pobreza del 30%, pero esta pobreza del 30% no se produjo en los últimos 20 años. La pobreza hace 2 años, en el 2019, estaba en 20%. Y el paso del 20 al 30% ha sido por la pandemia, no por el crecimiento. Y yo no estoy escuchando a muchos analistas hacer esta precisión. Entonces, tenemos una crisis sanitaria que obviamente viene a evidenciar debilidades que tiene nuestro sistema económico, nuestro sistema político, nuestro sistema sanitario, pero tampoco significa que todo lo que haya estado pasando en el Perú es negativo.
porque solamente tomando como referencia la pobreza, hace 20 años atrás, la pobreza con el mismo método de medición con que se mide hoy, como lo mide todo el mundo, era 52% de la población. En otras palabras, de 100 peruanos, 52 eran pobres hace 20 años, con el mismo método de medición monetario o el de las necesidades básicas insatisfechas, que son los dos únicos métodos para medir pobreza en el mundo. De 100 peruanos, 52 eran pobres hace 20 años. Y en el año 2019, antes de la pandemia, de 100 peruanos, 20 eran pobres, ya no 52. ¿Cómo se puede llamar a un resultado tan contundente de más de 30 puntos de reducción de la pobreza un resultado que no ha sido beneficioso para la población? Eso me parece que no corresponde a la realidad. Estoy hablando de números concretos. Claro, si miramos no la película que yo estoy mostrando, sino la fotografía hoy día tenemos 30% de pobres, pero tampoco 52% de pobres. Tenemos 30. Y el 10% de pobres adicionales es por la pandemia, que lamentablemente nos impide recuperar actividad económica como la quisiéramos, a la velocidad que quisiéramos y en grupos como quisiéramos. Hay un sector como el turismo que está 100% paralizado y algunas actividades culturales, recreativas, 100% paralizado. Y ahí nomás hay millones de familias o de peruanos que están con problemas hace año y medio. Pero eso no es producto del llamado modelo económico, sino de esta situación. Entonces, crisis sanitaria, 2019, crisis económica, 2019-2020, por la crisis sanitaria y, además, crisis política, sin duda, es otro elemento que pone fuego y leña al fuego, porque hemos tenido en el último año 3 presidentes y en los últimos 5 años 2 congresos. Eso no es como para generar tranquilidad. Entonces, yo agregaría a estas 3 crisis simultáneas, la sanitaria, la económica y la política, una crisis tremenda de credibilidad y de institucionalidad, lo cual obviamente no es producto de la pandemia, eso sí, pero sí ha sido exacerbada por la pandemia. Hoy día tenemos entonces una contienda electoral en medio de una gran desazón de los peruanos, porque o no tienen trabajo, o han visto mermados sus ingresos, o están enfermos, o tienen familiares enfermos, o tienen temor de contagiarse, porque las vacunas están llegando, pero están llegando con lentitud, ¿no? Ya se está produciendo una vacunación, pero tenemos que vacunarnos 25 millones de peruanos para lograr la inmunidad de rebaño, que es el objetivo. Y en este momento tenemos 2 millones de vacunados. Y la idea es llegar a julio con 10 millones de vacunados. Entonces, se está avanzando, pero lógicamente, si en medio de eso además tenemos polarización política, falta de credibilidad en las instituciones, que por cierto es culpa de las instituciones, y yo en particular digo de los propios partidos políticos, que no han tenido la suficiente capacidad de estar a la altura de los tiempos, eso es lo que crea este ambiente que permite que hayamos llegado a esta segunda vuelta como hemos llegado. ¿Y por qué hemos llegado a esta segunda vuelta en estas circunstancias con los 2 candidatos que tú has mencionado y con las particulares polarizaciones que has resumido? Porque de los 25 millones más o menos que tenemos que ir a votar, solo fuimos a votar 17 millones, ¿no? Es decir, ha habido una suerte de ausentismo que es más o menos el doble del histórico, ¿no? Y de los que 17 millones que sí fuimos a votar, 3 millones votaron en blanco o viciado. De manera que el voto real ha sido de 14 millones de peruanos. Y sobre 14 millones de peruanos, el señor Castillo tiene menos o alrededor del 14%. Y la señora Fujimori tiene el 11%. El resultado del 18 y el 14 me parece que es, o 13, no es el resultado real. Es el resultado de disminuir los votos de los que fuimos, menos los viciados y blancos. En otras palabras, el voto viciado o blanco, en lugar de contribuir a una protesta, contribuye al caos, porque ha permitido que los 2 candidatos que tengan, repito,
14 y 12, o 14 y 13, o 13 y 14, ¿no es cierto? Más o menos, entre los dos no hacen ni 25% de la población que fue a votar. Entonces, estamos con dos candidatos que representan menos todavía del 25%, si consideramos a los veintitantos millones. Estamos hablando de dos candidatos que entre ellos explican nada más que 3,5 millones o casi 4 millones de personas, frente a los veintitantos millones que tenemos que ir a votar. Esa es la situación. Y esa situación se ha producido por tres razones. Primero, porque como he demostrado con los números, mucha gente decidió no ir a votar y la que fue a votar decidió viciar su voto o blanquear su voto. Y ese voto no sirve porque se descuenta, ni siquiera se cuenta para efectos prácticos, ¿no? Y beneficia a quienes criticamos, porque esos se benefician con un voto que no tienen, porque el voto resulta mayor para ellos descontando los 3 millones de blancos y viciados. Segundo, porque las personas que tienen legítimamente una orientación de izquierda y de izquierda radical, junto con las personas que no son de izquierda, pero están desanimadas, quieren protestar de esa manera, dicen no quiero más de lo mismo, ese conjunto de personas estaban buscando una candidatura. Vamos a llamarle voto radical. Al principio se orientaron al señor Lescano, que tenía en las primeras semanas de la primera vuelta el primer puesto. Luego el señor Lescano cometió un montón de errores y al mismo tiempo fue acercando su discurso al centro, ¿no? Entonces ese voto radical dijo, no, no me interesa, porque yo quiero a alguien que no tenga ese discurso, que es un discurso medio tibio. Abandonaron al señor Lescano, abandonaron a la señora Verónica, que también empezó a hacer su discurso un poquito light, vamos a llamarle así, dentro de los criterios de su propia manera de enfocar el tema. Entonces, claramente, los votantes que están desanimados y que están protestando, o los que son legítimamente, democráticamente de tendencia izquierda radical, encontraron un candidato, que es el señor Castillo, que no estaba en las encuestas primero, porque no estaba, y apareció en las últimas 3 semanas. Y entonces encontraron en un solo candidato un representante de ese voto radical, de ese voto protesta. En cambio, la gran mayoría de los peruanos, el 75% de los peruanos, que nos ubicamos en un voto de centro y algunos en un voto de derecha, ¿no es cierto?, incluido la extrema derecha, todo ese grupo de peruanos que somos la mayoría, eso no ha cambiado, ¿no? Esos que buscábamos un candidato, en lugar de ir a un solo candidato, nos dividimos en 6 o 7 candidatos. Si tú sumas los votos que obtuvieron esos 6 o 7 candidatos y lo comparas con los votos que tienen los dos que han pasado a la segunda vuelta, ahí está la explicación del asunto. Y el tercer factor creo que ha también contribuido es el hecho de que el COVID y la pandemia ha hecho que mucha gente sienta un tanto temor de ir a votar, y creo que esa es una situación que ante la falta de vacunación en la primera vuelta definitivamente también influyó. Dicho de otra manera, ese es un resumen que hago de la situación en la que estamos, y creo que ahora estamos en esta situación. Ya no hay, yo he hecho un diagnóstico, pero bueno, a llorar al río, ya tenemos esta situación. Esta situación nos pone en la necesidad, hay 3 posibilidades, ¿no? Porque yo no considero que una posibilidad sea no ir a votar. Es como decir, no me interesa esto, que empiece a votar no me interesa. Y yo creo que todos tenemos que votar, ¿no? Ahora la pregunta es, ya, si vamos a votar, opciones. O votamos por el señor Castillo, o votamos por la señora Fujimori, o votamos en blanco o viciamos, como los 3 millones de la primera vuelta. Bueno, si votamos en blanco viciado, por cierto es legítimo, no lo voy a criticar a quienes lo van a hacer o lo hagan finalmente, simplemente digo que es una pérdida de voto, incluso es una protesta sin ningún tipo de objetivo que no sea simplemente ir en contrario. Porque unos y otros, sean de tendencia de un lado o de otra tendencia, le van a dar el voto justamente a quienes critican con esa forma de votar. Entonces yo diría que en este momento es el gran problema que tenemos los peruanos y el gran desafío al mismo tiempo es un tema de responsabilidad. Yo creo que debemos votar por uno o por otro, pero no debemos viciar y blanquear el voto y debemos ir a votar. Y sobre ese punto, si quieres, conversamos, pero esta es mi definición de por qué estamos aquí y dónde estamos.
Claro, doctor. Yo he leído, y quiero que me aclare, porque, bueno, yo soy ingeniero de profesión, usted es economista de profesión, y hay usted mismo lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Respecto a cómo ha estado llevándose la economía, lamentablemente por esta pandemia ha sido trágica para muchos. Muchos hemos perdido, bueno, gracias a Dios uno está con trabajo, pero muchos han perdido el trabajo, hemos perdido vida, ha habido una desorganización total y, uno de los pilares principales a la cual usted conoce mucho de la materia y yo me visualicé leyendo los planes, veo de que la señora Keiko Fujimori habla de una economía social de mercado y creo que es la que se aplica actualmente, quiero que me corrija ahí. En cambio, Pedro Castillo habla de una economía popular con mercado, ¿no? Entonces, digamos de que yo lo tomo así, corríjame, como un modelo económico que quiere derrumbar Pedro Castillo en un eventual sea ganador, ¿no? En esta contienda electoral, ¿no? ¿Sería favorable? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es su apreciación respecto a estos modelos o esas expectativas que ellos tienen, ¿no? Ya, a ver, primero un tema previo de conceptualización. La economía social de mercado efectivamente está, digamos, en el artículo 58 de la Constitución actual del Perú. Dice, en el Perú se ejerce una economía social de mercado. Luego dice otras cosas. Sin embargo, yo sostengo que en el Perú no hay economía social de mercado, ¿no? Porque el concepto de la economía... A ver, primero, ¿qué es una economía de libre mercado? Una economía de libre mercado es una economía donde el mercado es el asignador de los recursos y el Estado actúa absolutamente marginalmente. En el extremo, ¿no? Con Adam Smith, como una especie de actor invisible, con una mano invisible, ¿no? Se dedica un poco a la defensa, a la seguridad, a los temas de la justicia, aunque tampoco no existe, pero existe, digamos, con un rol muy pequeñito, porque todo se le atribuye al mercado. ¿Okay? Esa es la economía del libre mercado. Muy bien. Frente a la economía del libre mercado, el otro polo ya no existe. Ya era la economía centralmente planificada, donde al revés de la economía del libre mercado, el mercado no era el que asignaba los recursos, sino el Estado, o sea, un grupo de personas, los dirigentes, los líderes, porque el Estado son personas, no son robots, ni son leyes solamente, son personas, ¿no? Toman el poder y el Estado decidía en el libre mercado el precio y las costumbres o los deseos o las demandas de los consumidores, de las empresas, la oferta de las empresas, hacía que compren unas cosas y dejen de comprar otras. ¿Cuánto compras? ¿Qué compras? ¿A qué precio compras? Eso se decidía por el libre juego de la oferta y la demanda. Y en el otro lado, en la economía centralmente planificada, el Estado decidía qué te compras, cómo te compras, cuánto precio va a ser, son controlados normalmente. O sea, allí tú no decides si puedes ponerte un blue jean o si puedes tener dos camisas. El Estado te dice cuántas camisas debes tener. Y para traerlo a un lugar cercano a Perú, eso ocurre en este momento en Venezuela y eso ocurre en este momento en Cuba. En Cuba y en Venezuela, las familias reciben una tarjeta o un vale, ¿no? Y las personas para poder tener mínimamente la comida que ese vale da derecho, incluso les aplica un sello para que no vayan a repetir la ración que les toca. El Estado decide cuánto consume. Si como normalmente son economías que andan en mucha carestía porque no tienen inversiones, entonces generalmente se come poco, se come mal y algunos no tienen forma de vivir así y por eso de Venezuela hay 5 millones de venezolanos afuera, 1 millón casi en el Perú, ¿no? O sea, ni siquiera tengo que explicarlo con mucha teoría. Muy bien. Y en Cuba es igual, aunque es un país más pequeñito, pero es igual. Entonces, la economía centralmente planificada ya tuvo su tiempo, ¿no? Se diseñó a principios de los años 20 del siglo XX
a partir de la revolución bolchevique en la entonces Unión Soviética, ¿no? Se generó en todos los países de la Europa del Este principalmente, ¿no? Liderados por la Unión Soviética, que ya no existe, ahora hay Rusia y varios países independientes, Checoslovaquia, que ya no existe, ahora existe República Checa y Eslovaquia, ¿no? Por una Yugoslavia que ya no existe, hay 4 o 5 países que son lo que era Yugoslavia, ¿no? Por Polonia, por la República Democrática Alemana, que tampoco ya existe, porque ahora hay una sola Alemania y es una Alemania de economía social de mercado, justamente. Entonces, de alguna manera, estas economías intentaron ponerse al otro lado de la economía de libre mercado. Este sistema, que duró varias décadas, ya existió, ya se probó que no existe, que no funciona, ¿no? Y ya ninguna de estas economías tiene ese sistema. Tampoco tienen un sistema de libre mercado. Digamos, por eso se les llama economías en transición. Pero el modelo, conceptualmente hablando, no funciona. Y en algunos pocos países, no me alcanzan dedos de la mano, una sola mano, y te digo cuáles son los países que todavía intentan hacer, ¿no? Entonces, y en el mundo hay casi 200 países y solamente con una mano te puedo decir los que intentan hacerlo, ¿no? Corea del Norte, ¿no? Está por allá, porque ni a Rusia la voy a incluir ahí, ni a China la voy a incluir ahí, porque China tendrá un modelo propio que en muchos casos tiene connotaciones comunistas, pero China en el año 85 ya dejó de poner al marxismo como dogma en su planeamiento político. Y tuvo un líder que se llamó Lee Kuan Yew, que tenía una frase que es muy pedagógica. No importa el color del gato, lo importante es cazar ratones. Más claro, o sea, hay que ser prácticos. Y eso como lo ha traducido China en los últimos 30 años, abriendo su economía al mundo, trayendo las inversiones a China. Y hoy día China es uno de los grandes inversionistas en el mundo, al punto que en el Perú, varias de las minas que dicen algunos que van a cambiar de inversionista, que van a nacionalizar, están con inversionistas chinos. Yo estoy seguro que los propios funcionarios chinos que están aquí y el gobierno chino no está de acuerdo con quien plantea esto, porque aquí hay inversiones chinas en varios sectores, entonces estarían recusando un poco a quien supuestamente en principio deberían tomar como referente, pero no lo pueden tomar como referente porque el modelo, y ahora te contesto, de la economía popular de mercado no existe. Por cierto, el concepto de economía popular del mercado no está explicado en el plan que tú has leído, yo también, está referido. De la única referencia que se encuentra en el plan del señor Cerrón, pero que es el plan que el señor Castillo aceptó como el plan con el cual se presentó. Porque esto es muy importante decirlo. Según la ley electoral, el requisito para ser candidato, aparte de lo que dice la ley, edad, estas cosas, ¿no? Ser peruano de nacimiento, es presentar la lista, presidente y vicepresidentes, la lista de los congresistas que van a acompañar en los diferentes lugares y presentar en un disco magnético, en una versión magnética, el plan de gobierno. O sea que el plan es un requisito para ser candidato, ¿no? Entonces, que el señor Castillo diga que no leyó ese plan o que es un plan efectivamente elaborado antes de la pandemia, pero que acepte que ese sea el plan con el cual va a ser candidato, solo revela dos cosas. O que está totalmente de acuerdo con el plan y por eso no puso objeción, en cuyo caso no puede negarlo y yo tengo absoluta discrepancia con lo que dice ese documento, ¿no? O no lo leyó, lo cual es peor, porque quiere decir que un candidato a la presidencia de la República se presentó sin saber siquiera era lo que estaba como documento del plan. Pero bueno, volviendo al tema, empecé diciendo, perdón, antes, economía popular del mercado es una frase. Y cuando uno lee el plan del señor Cerrón, que es el plan del señor Castillo, dice, bueno, es como el modelo que ha aplicado Bolivia o como el modelo que ha aplicado el presidente Correa en Ecuador, ¿no es cierto? Por cierto, el modelo del presidente Correa ya no va, porque en Ecuador ya se dieron cuenta y el candidato del señor Correa hace poco perdió las elecciones y hoy hay un gobierno de centro derecha ahí que seguramente va a hacer muchos cambios. En cambio, en Bolivia sí se mantiene el gobierno con la tendencia del MAS del señor Evo Morales y es un gobierno que es una realidad completamente diferente a la peruana, que no la puedo poner como paralelo, porque aquí tenemos una economía con una total diversificación y no somos
monoexportadores, no se puede comparar esa economía con el mayor respeto para los hermanos bolivianos, con la peruana, ni ponerse como ejemplo menos todavía, porque el Perú es grado de inversión. El Perú tiene 21 acuerdos de tratado de libre comercio firmados con todo el mundo, desde Estados Unidos hasta China, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, es decir, con todos. Y eso significa que cree en el Perú. El Perú emite bonos soberanos en soles a 100 años, a tasas de interés bajísimas. ¿Eso lo hace Bolivia? No. No podemos tener como referente a Bolivia. Somos hermanos latinoamericanos, ese es otro tema. Pero hablando de la economía, Bolivia es un país que en algún momento va a ajustar como aquí ajustó el Perú en el año 90. Porque parte de su problema es que está generando un endeudamiento, se está endeudando públicamente, y esa economía no está generando para el futuro los pagos para esa deuda cuando haya que pagarla completamente. Y allí el pueblo boliviano tendrá que tener el ajuste que corresponde, porque nadie puede gastar por encima de sus posibilidades. Dicho esto, con esto te contesto el concepto de economía popular de mercado, y voy de nuevo a la economía social de mercado. Entonces, en el Perú dice el artículo 58 de la Constitución que hay economía social de mercado, y yo sostengo que no la hay. O sea que no se está cumpliendo el artículo 58 de la Constitución. Es decir, que si vamos a hacer una discusión constitucional, no hay que cambiar la Constitución, hay que cumplirla. ¿Y por qué sostengo esto? Ya hice el ejemplo de la economía de libre mercado y de la economía centralmente planificada. Y como anécdota he comentado este concepto de la economía popular que no tiene explicación ni por sus propios autores. Bueno, pero en el concepto de la economía social de mercado, que sí la podemos encontrar en Alemania, la podemos encontrar en Suecia, la podemos encontrar aquí de alguna manera en Costa Rica. Entonces sí tenemos referentes. El mercado es el que asigna los recursos. Ahí está de acuerdo con el libre mercado. ¿Dónde viene la diferencia? Donde al mismo tiempo que se acepta que el mercado y la inversión privada es quien desarrolla la actividad económica, se acepta al mismo tiempo, digo, y con la misma importancia, que el mercado no arregla todos los temas pendientes del desarrollo. No, el mercado no es como dice la economía libre mercado, que hace todo. No, no hace todo. El mercado no soluciona el problema de la pobreza. Pero el error que se está cometiendo de algún candidato es que para solucionar el problema de que el mercado no arregla el problema de la pobreza, quiere tumbarse al mercado. Y eso es como decir, voy donde el doctor y le digo, doctor, me duele la mano, no se preocupe, ya no le va a doler porque le voy a cortar el brazo. Eso es lo que están, más o menos, para poner la analogía. A mí me tiene que curar el problema de la mano, no cortarme el brazo, ¿no? Yo necesito mi brazo y mi mano. Yo necesito crecimiento económico. El crecimiento económico no es suficiente, de acuerdo. Hay todavía 20% de pobres, ahora 30% por la pandemia, de acuerdo. Hay todavía desigualdad en el Perú, de acuerdo. Pero eso no se soluciona desmontando lo bueno que hay, ¿no? Y por supuesto eso sí se puede hacer, y esa debe ser la discusión en el Perú. Ahora, ¿por qué la economía social de mercado no funciona en el Perú? De acuerdo al artículo 58. Porque la tarea de hacer las cosas que el mercado no hace, no de reemplazar al mercado, no de hacer empresas estatales como empresas privadas, no, la tarea de reemplazar, no, de hacer las cosas que el mercado no hace, la tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que atender los problemas de la pobreza. El Estado tiene que atender los problemas de la desigualdad. No las empresas privadas. Es un error. A la empresa privada se le dice, ya, ven aquí y paga tus impuestos, no contamines, pero además hazme mi carretera. No, la carretera la tiene que hacer el Estado. El oxígeno lo tiene que poner el Estado, ¿no? La cama UCI la tiene que poner el Estado. Las empresas pueden colaborar, pero esa no es su tarea. Es un error de concepto, ¿no? El Estado es el que tiene que hacerlo. Y la pregunta es, ¿el Estado tiene los recursos para hacerlo? Sí, tiene. En los últimos 10 años, solamente por canon minero, sobre canon minero y regalías mineras, ¿no? Ha habido 40.000 millones de soles para los gobiernos regionales y provinciales y distritales que tienen derecho al canon. Y yo hago una sencilla pregunta a quienes nos están viendo y escuchando. ¿Dónde están esos 40.000 millones de soles? Eso no es tema del gobierno nacional. Eso va directamente, yo he sido presidente del Banco de la Nación, eso va directamente a la cuenta del municipio de San Marcos o del municipio provincial, allí en Espinar,
que son dos de los lugares donde se recibe más canon. Mi pregunta, ¿en Espinar todavía hay gente sin agua y desagüe? Respuesta, sí. En San Marcos, en el Callejón de Conchucos, que es el distrito que más canon recibe en el Perú, ¿todavía hay gente sin agua y desagüe? Respuesta, sí. Mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Eso no debería estar resuelto ya, y eso no es un tema de combate a la pobreza. Entonces acá hay un doble discurso. Por un lado, es decir, mucha pobreza, el modelo, pero por otro lado, cuando muchos de estos que hacen el discurso, de estas personas que hacen el discurso, están en funciones de gobierno, y el gobierno no solamente llegar al gobierno nacional, gobierno es también ser alcalde, gobierno es también ser gobernador regional, a propósito del señor Cerrón, que Junín, yo preguntaría, ¿qué hizo en su gobierno para que haya agua y desagüe en Junín? Huancayo es una de las ciudades del Perú que tiene agua por ratos. No se merecen los habitantes de Junín tener ese trato. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por falta de dinero? No. Ahora, volvemos al punto. Pues tenemos un Estado que es burocrático, que es ineficiente y encima es lento. O sea, tiene todos los males del mundo. Pero la solución que me dicen, como la mano y el brazo, para resolver este Estado es darle más funciones. Por encima que es lento, burocrático e ineficiente, ahora vas a ser empresario. Eso ya pasó en los años 70 y todas las empresas públicas, habían más de 120, se crearon en los años 70 en el gobierno militar, toditas tuvieron déficit y terminaron unos subsidios terribles y al final tuvieron que cambiarse y ponerse en el terreno privado. Los recursos no, los recursos son del Estado, pero la gestión en manos privadas. Entonces, lo que tiene que hacerse en el Perú es aplicar el artículo 58, ¿no? Y hacer una verdadera transformación de este Estado. Agrego el tema de la corrupción, por supuesto, que es un transversal y que quita cualquier tipo de credibilidad, ¿no? Que rompe criterios y valores y genera desconfianza, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la discusión central. Ojalá hubiera sido la discusión de la primera vuelta. Ojalá sería la discusión de esta segunda vuelta. No, aquí estamos en una discusión más política y más de supervivencia. Después podemos llegar a ese punto. Pero para contestar la pregunta, en mi opinión, la economía social de mercado es una opción para el Perú y es una opción que todavía no está desarrollada. Sí, doctor, y lo que usted dice es claro, ¿no? Es más político, lo vuelvo a repetir, para el equipo, el entorno de Pedro Castillo es más ideológico, diría yo también. No tratan de quebrantarse, son unas personas un poco cerradas en sus pensamientos, se respeta, yo respeto los pensamientos, las ideologías de las personas, pero no lo veo muy favorable particularmente en el aspecto de propuestas, ¿no? Los candidatos no lanzan ninguna propuesta. Actualmente Pedro Castillo creo va a presentar, o ya está presentando su equipo de trabajo recién. El plan de los primeros 100 días, es un documento de 13 páginas. Tiene 15, pero dos son la carátula y la contracarátula. Entonces, 13 páginas de contenido. Si quieres, podemos hablar de eso. Sí, y bueno, lo vamos a tocar en el tema, y para cerrar en este tema económico, y es lo que me sorprende porque en el plan de trabajo de Cerrón, ya yo diría de Cerrón, porque por lo menos acá hay un plan de trabajo un poco más visible, donde veo una participación del quien va a ser posiblemente nuestro presidente, posiblemente, depende del voto electoral. En el plan de Cerrón hablan del PBI, hablan mucho de la educación, de la salud, de subirlo del 3.3, del 5.4 al 10%. ¿Cuál es la realidad actual, usted que ha sido ministro, bueno, de transporte, de vivienda, pero que está muy metido ha estado muy involucrado? ¿Cuál es la realidad del país para poder dar esas distribuciones porcentuales crecientes? ¿Es posible? La realidad, no, eso es absolutamente una demagogia. Demagogia significa ofrecer algo para contentar, pero que no se puede lograr. Y simplemente es un asunto aritmético. 2 más 2 es 4, ¿verdad? Nunca va a ser 2 más 2, 8. 2 más 2 es 4. Muy bien. El actual presupuesto del 2021 es un presupuesto que más o menos del 100%, el 67% ya está destinado a todos los sectores: educación, salud, agricultura, defensa, interior,
programas sociales, todo. Ahí se les paga a los maestros, se les paga a los policías, a la Fuerza Armada, a los empleados públicos de los ministerios, también a los que trabajan en los municipios, en los 100 y pico municipios provinciales y en los 1.800 municipios distritales y en las 25 regiones, más las instituciones descentralizadas como DIGESA, DIGEMIT y otras más, ¿cierto? Ese es el presupuesto. 67% se va en remuneraciones, en pensiones y en gastos corrientes, que es combustible, papel. ¿Qué puedes hacer ahí? Nada. O sea, con el presupuesto actual me refiero, ¿no? ¿Y te queda cuánto? Bueno, la diferencia te queda algo así como 23%. Y y dentro de ese 67% también está el pago de la deuda, ¿no? Deuda interna y deuda externa, que es como hoy se está financiando el presupuesto, fundamentalmente, con deuda, con bonos soberanos, ¿no? Muy bien. Entonces, y más o menos hoy, en ese presupuesto, el sector educación y el sector salud explican entre los dos el 30% del presupuesto. Hoy. Todo, remuneración, bienes y servicios, pensiones, inversiones, ¿no? 30% del presupuesto, ¿ya? Pero el presupuesto total del Perú es el 25% del PBI, ¿ya? O sea, todo el presupuesto que marchan los miles de empleados públicos con las inversiones públicas de todo el país es la cuarta parte del PBI. El señor Castillo, el señor Cerrón, quien lo dicen los dos, ¿no? Porque está en el plan, está repetido por el señor Castillo. Eso no lo han sacado del concepto que están diciendo. Muy bien. Dicen que van a poner el sector educación y el sector salud al 10% del PBI. No pueden decir 10% del presupuesto porque ya ambos son más del 10% del presupuesto. Ambos son el 30% del presupuesto. Más o menos el 15% cada uno, no necesariamente, pero entre los dos es 30%. O sea que claramente es PBI, ¿no es cierto? Pero el señor Castillo, el señor Cerrón y sobre todo los asesores, si los tienen, ¿no? No saben que un gobierno no puede manejar el PBI. Un gobierno puede manejar el presupuesto y con las limitaciones que te estoy diciendo. 67% para deuda, pensiones, remuneraciones y gasto corriente y 23% para inversiones, que tampoco lo puedo usar en gasto corriente porque eso se llama malversación de fondos. Te vas directo a la cárcel ahí por un delito penal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a multiplicar el 30% del presupuesto para convertirlo en el 130% del presupuesto? O sea, considerando el PBI de este año, si yo lo pusiera educación al 10% del PBI y salud al 10% del PBI, aunque también ha dicho agricultura al 10% del PBI, o sea, es a pedido. El sector que está en el auditorio pide, le doy 10% del PBI. Pero el presidente de la República, quien sea, no maneja el PBI, maneja el presupuesto, que es 25% del PBI. El PBI lo manejamos todos, los consumidores, las empresas, el Estado también, pero una cuarta parte, y los exportadores, los importadores. Un concepto básico de economía. Eso ni siquiera un marxista lo podría decir, porque Marx, que fue un clásico en la economía, entendía bien cómo funciona la economía. Tenía un pensamiento político, pero estudiaba, ¿no es cierto? Y podía darse cuenta de eso. Entonces, si yo le aplico a educación y salud lo que dice el señor Castillo, ¿no? Tendría un valor hoy de 130%, o sea, 30% más de todo el presupuesto del sector público. ¿Y cómo le pago al sector defensa, a los militares de los 3 institutos armados y a nuestros policías del sector interior? ¿Y cómo le pago a todos los empleados públicos de los otros ministerios y a los gobiernos regionales? ¿Cómo le pago a los 1.800 municipios distritales? No hay forma. Alguien me podría decir, ya, pero eso lo va a hacer en el tiempo. Va a hacerlo un poquito en el primer año y va a llegar hacia el quinto año. Tampoco llega. Y por supuesto que educación y salud son prioritarios, pero ni siquiera se han dado el trabajo de hacer sumas y restas. Porque esto es un asunto elemental, es aritmética. No estoy haciendo ningún análisis complejo. Y esto está público. Entras tú a la página de un ministerio y tienes todos los datos y lo puedes hacer. Entonces, ¿qué hay aquí? Como lo dijiste hace un momento, solamente un tema ideológico. Y cuidado, que es un tema ideológico que tiene mucha coherencia. No es un tema ideológico incoherente. Eso sería un error. Está bien pensado.
Está bien pensado para el desastre, pero está bien pensado. O sea, el plan es, vamos a hacer o sea, la participación democrática es esto no es una frase de ellos, esto es una frase mía, es como una necesidad. No creen en ello, no creen en la democracia, pero es una necesidad porque de esa manera no pueden llegar al poder. El asunto es capturar el poder. ¿Cómo? Con el voto, porque ya con las armas no pudieron. Por cierto, hay muchas personas, los entendidos dicen que hay 12 congresistas electos que están vinculados de alguna manera directa o indirecta a acciones terroristas o a simpatías terroristas. Claro, incluso, disculpe que lo corte, Guillermo Bermejo ha salido hoy día un audio muy polémico, ¿no? Respecto a que no piensan que hace 5 años. Y no solamente eso, tiene un juicio sobre este tema que está vigente. Entonces, bueno, ok, han sido elegidos. Su elección es correcta, han sido elegidos. Pero ¿por qué han sido elegidos? Porque se están presentando como candidatos, porque ya decidieron que por las armas no lo pueden hacer, fracasaron en ese objetivo. Sendero, el MRTA, todos ellos, ¿no? Entonces ahora lo quieren hacer por la vía política. Y la vía política requiere, vamos a ver, vestirse un poquito de democracia, aunque no crean en la democracia, porque la democracia son libertades. La democracia es tolerarnos todos, entendernos en la medida de lo posible, pero si no tenemos la misma posición, bueno, yo por ejemplo tengo total discrepancia con el pensamiento de estas personas, pero dado que han sido elegidos democráticamente, ya los que son electos, tengo que respetarlos, porque el voto es el voto, pero no son representantes de la mayoría del Perú, son representantes del 14% de los que fueron a votar, ¿no? Eso es otra cosa, y por las circunstancias y accidentes que he comentado. Entonces yo no creo que ellos sean representativos del Perú, están aprovechando una circunstancia que nosotros mismos hemos provocado, ¿no? Y la están aprovechando bien. Es como un surfista que está esperando su ola y le ha llegado su ola, y están ahora haciendo todas las piruetas dentro de la tabla para sacar la mayor cantidad de puntos en su objetivo. Eso lo hemos permitido nosotros, con nuestra inconsecuencia, con nuestra división y con nuestra ausencia, digamos, según como le toque a cada quien. Muy bien. Entonces, ahora resulta que están ya algunos electos en el Parlamento y efectivamente hay una posibilidad de que el señor Castillo llegue a ser presidente. Digamos, en este momento están muy parejos en las encuestas, yo diría que están en empate técnico, pero hay dos posibilidades, eso es una a la otra, y uno de los dos va a ser, no hay otra alternativa. Entonces, la pregunta es, ya llegan al poder y ahí se acaba el discurso democrático. Esto ya pasó, no voy a considerar a Cuba, ya pasó en Bolivia, sigue pasando, ya pasó en Venezuela, sigue pasando, ya pasó en Ecuador, felizmente Ecuador ha corregido, ya pasó en Nicaragua, sigue pasando. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Y por qué piden una asamblea constituyente? Porque saben que el fondo del asunto es cambiar el régimen económico. Ese es el tema fundamental. Para eso están cambiando la Constitución. Cuando se les pregunta por qué quieren cambiar la Constitución, dicen, bueno, porque la salud es importante, tiene que ser un derecho básico. Lo repiten todos como si fuera una lección. Artículo 7 de la actual Constitución, la salud es un derecho básico. Entonces, o sea, me dicen que van a cambiar la Constitución para poner en la nueva Constitución un artículo que ya existe, ¿no? Igual con la educación. Entonces la pregunta es, ¿me están engañando? ¿Creen que no sé leer la Constitución? ¿No? Y claro, abusan de nuestra manera de no preocuparnos por los temas. Nosotros deberíamos, cada cosa que nos dicen cualquier candidato, deberíamos inmediatamente, así como tenemos tantos celulares, aquí en el Perú hay 40 millones de celulares y 33 millones de peruanos. Así que por conectividad no vamos a perder. Y así como chateamos, deberíamos estar, a ver, me dijo este candidato o la candidata, me dijo otra cosa. Pongo, googleo, pues no, a ver si es cierto. Y en 2 minutos puedo saber si es cierto o no. Pero esa actitud crítica, ese pensamiento complejo, no lo hemos inculcado a nuestros estudiantes jóvenes en la educación. Solo recibimos fake news o recibimos noticias, ¿no? Entonces, claro, a veces son ciertas, a veces no. Bueno, volviendo al punto, entonces la primera fase es utilizar la democracia para llegar. Y ahí van a decir lo que quieras escuchar. Y si hay que decir, y hay que jurar, como ayer juraron, por lo menos el señor Castillo, juró a las 11 de la mañana que iba a cumplir con la Constitución, las libertades, iba a respetar las instituciones y no se iba a ir, o mejor dicho, se iba a ir a los 5 años, y a las 4 de la tarde se fue a Huachipa, al local a una reunión con la CGTP, y ahí dijo textualmente,
respetaremos las instituciones hasta que el pueblo lo pida, o mientras el pueblo lo permita, o no fue, no permito, no dijo, hasta que el pueblo lo pida otra cosa. Entonces viene la segunda parte de la estrategia. ¿Cuál es la segunda parte? Indispensable. Y está en este documento de los primeros 100 días, ¿no? Referéndum para asamblea constituyente. Porque ya le han vendido la idea a un buen número de peruanos que el desempleo se acaba con la nueva constitución, que la corrupción se acaba con la nueva constitución, que los ingresos van a aumentar con la nueva constitución, que el Perú va a ser la Suiza del mundo en América Latina con la nueva constitución. Y eso es una mentira. La Constitución no va a cambiar nada de esos temas. Incluso te estoy demostrando que ya la Constitución dice en el artículo 58 en lo económico, en el artículo 7 en la salud. No es un problema en la Constitución, se puede mejorar algunos artículos. Nada es totalmente rígido. ¿No? Pero cambiar la Constitución como la gran solución, no. Ese es un pretexto, es un caballo de Troya. Porque el segundo paso consiste, una vez que te den la posibilidad de la Asamblea Constituyente, ¿no? Cosa que querían hacer los de izquierda de Chile, pero no lo han logrado. Porque aunque lo han llevado a la Asamblea Constituyente, han ganado los independientes de Chile. Los independientes son la gran mayoría. Y yo te aseguro que la nueva Constitución chilena no va a ser un retroceso a la época de Allende. Van a hacer cambios, pero van a avanzar en el sentido de no echar por la borda lo que Chile ha avanzado en materia de inversiones y de desarrollo, en términos de economía de mercado, ¿no? Propiamente. Entonces, la segunda etapa es, nos vamos a la constituyente, hacemos la constitución a medida, y ahí vienen 2 o 3 artículos de cajón. Primer artículo, la reelección es posible. Así lo hizo Chávez, así lo hizo Evo, así lo hace Ortega en Nicaragua. Bueno, a Cuba no la contemos porque ellos tienen pues un modelo familiar, ¿no? Hasta el momento. Bueno, ¿y luego qué viene? Bueno, luego viene ya el nuevo modelo, y ahí está el discurso de Bermejo, que Bermejo es, ¿no? Bermejo, Guillermo. Bermejo, muy bien. Ahí está el congresista que dijo una frase que no la voy a repetir, con un adjetivo, refiriéndose a la democracia, y dijo que eso va a ser simplemente un tiempo, pero ellos vienen para quedarse. Ese es el pensamiento. No es cualquier pensamiento. Es el pensamiento organizado y planificado desde que fracasaron en las armas y ahora están aquí intentando por la vía democrática y abusando de la democracia que les permite todo, ¿no? Lo que ellos no permitirían si son gobierno, para tener estas alternativas que la democracia permite. Porque la democracia permite libertad de opinión, aún en la total discrepancia. Y yo prefiero una democracia imperfecta y con problemas que cualquier modelo de dictadura que se ofrezca de solución al Perú. Bueno, ese es el tema. Ahora vamos a hablar de la señora Fujimori también un poquito. Sí, sí. Yo creo que la señora Fujimori tiene un gran desafío, porque es claro que el problema de ella no es el tema económico. O sea, mira los mercados. Apenas ella ha subido ya en las encuestas, se está cerca de Castillo, prácticamente en empate técnico, ¿no? Apenas pasó eso, el tipo de cambio bajó, ¿no? Y las bolsas volvieron a tranquilizarse con respecto a Perú. Obviamente, si el resultado del 6 de junio fuera a favor de Castillo, yo ya me imagino lo que puede pasar, no es muy difícil darse cuenta, ¿no? El tipo de cambio se va a las nubes, los capitales, no de empresas extranjeras, de peruanos se van afuera, ¿no? Ya se están yendo afuera en este momento, pero no en la cantidad que se irían a partir del 7 de junio si gana el señor Castillo. Y lo que es peor, lo que se llama reactivación no se va a producir. Ahora, puede haber un año de gasto todavía. ¿Por qué? Porque estamos manejando aún en los problemas las finanzas públicas en los últimos 20 años por responsabilidad. Y tenemos recursos y todavía tenemos fuentes de financiamiento que podemos utilizar. Pero en un año se acaba eso. Y cuando eso se acabe, ¿qué sigue? Bueno, nos militarizarán como en Corea e inventarán algún posible conflicto para tenernos entretenidos, porque ya no habrá posibilidad de tener la producción en la cantidad suficiente para todo lo que necesitamos. Yo entiendo el malestar de las personas, que lo respeto y lo comparto, pero lo que sí creo es que quienes están haciendo las propuestas no están pensando en ese malestar para solucionarlo, están pensando en utilizar el malestar para llegar al poder, luego de lo cual ya nada importa.
Claro. Bueno, no alejándonos mucho del tema de Castillo, porque justo lo ha presentado hace unos minutos, usted visiblemente en materia, y tampoco no hablar mucho de Castillo, porque ya lo estamos mucho mencionando, y también hablar sobre el sistema de la propuesta de Keiko, para cerrar el tema de Castillo Sí, prácticamente. la señora Fujimori, desde mi punto de vista, no tiene problemas por el lado económico. Ella no va a asustar a los inversionistas, no, pero sí tiene que hacer cosas en el tema económico. No puede simplemente decir esto sigue igual, porque no puede seguir igual. Hay que cambiar el Estado. El Estado tiene que convertirse en un Estado moderno, de un Estado e-government, de un Estado de transacciones al 100% digitalizadas, de un Estado descentralizado, pero descentralizado con eficiencia. Hay que revisar la ley del canon. No es posible que el canon se distribuya y no se use, o que se use para hacer, discúlpeme los que están de acuerdo con esto, pero estamos en democracia, para hacer plazas públicas o nuevos locales de las autoridades. La primera prioridad del uso del canon debería ser agua y desagüe. Porque agua y desagüe es salud también. La segunda debería ser salud. ¿Por qué no tienen esos lugares que tienen canon un centro de salud o un pequeño hospital de primer nivel, no tan complejo, con todos sus equipos, sus ecógrafos, sus médicos? ¿Por qué? Si tienen plata para eso. No hay razón para que esto esté pasando así. Entonces hay que revisar ese tema del canon. Y todo eso es una reforma del Estado, pero mirando hacia adelante, para utilizar, digamos, la fuerza del Estado para disminuir la desigualdad, achicar la pobreza y generar bienes públicos allí donde el mercado efectivamente abusa. Si hay monopolios, por supuesto, eso también lo dice la ley y la Constitución. Ahí no hay que inventar nada, ¿no? Y si por otro lado no se quieren reconocer los contratos, bueno, ahí se van simplemente los inversionistas. Y como decía ayer una congresista electa de Perú Libre, bueno, si se van vendrán otros. Y si no, lo hace el Estado. Error. Eso ya, un poquito de estudio de lo que ha pasado hace 40 o 50 años en el Perú. Un poquito de estudio. Muchos son maestros. Mi madre fue maestra. Yo respeto mucho a los maestros. Entonces, Keiko tiene dos problemas entonces. El primero, más importante, si quiere ganar, tiene que mostrar que realmente va a hacer un gobierno no fujimorista. Mira lo que estoy diciendo. En otras palabras, tiene que tener un gabinete donde los fujimoristas sean los menos. Discúlpenme los fujimoristas, con todo respeto. Pero ¿saben cuál es el problema que la señora tiene? Ni siquiera tiene el problema del recuerdo de su padre. Porque la mayoría de los que votan, 30% de los que votan, tienen menos de 40 años. O sea, no han vivido el gobierno del señor Alberto Fujimori, pero sí toditos conocen lo que pasó hace 5 o 6 años cuando salió elegido el señor Kuczynski. Eso recuerdan. El no saludo, el autoritarismo, la pelea con el señor PPK primero, la vacancia, eso recuerdan. ¿Cómo hace la señora para salirse de ese problema? Pues tiene que demostrar actitudes y hechos democráticos y de apertura, ¿no? Tiene que nombrar ministros claves y desde ya debería anunciarlos, ¿no? Que no sean fujimoristas y sean reconocidos absolutamente. Tiene que poner en puestos claves de la economía a gente que no sea fujimorista. No digo que no haya en el grupo fujimorista gente buena, también la puede haber, pero no puede ser la mayoría, porque ese es el tema. No representa sino a un 13% de la votación de los que fueron a votar. Esa es la realidad. Entonces tiene que buscar un gobierno de ancha base para tratar de mostrar una apertura frente a la característica, digamos, de poca apertura que tuvo hace 5 años ella, no su papá, ¿no? Segundo, ¿no? Tiene que también tener claramente un deslinde y algún hecho concreto con respecto a los temas de corrupción, principalmente a los que están vinculadas a ella, ¿no? De alguna manera tiene que asegurar que esas investigaciones continuarán y en su momento se desarrollará lo que tenga que desarrollarse siguiendo el debido proceso. Y claramente tiene que fortalecer la institucionalidad. No es una culpa de ella la falta de institucionalidad, es un problema que ha generado principalmente el presidente Vizcarra. Porque hoy día tenemos un poder judicial, incluido un ministerio público, una Comisión Nacional de Justicia, tenemos una situación en todas las instituciones claves, Tribunal Constitucional, donde por todos lados, Congreso de la República ni hablar, vemos perforaciones. Y en eso, en parte, ha contribuido la bancada fujimorista que estaba en el Congreso anteriormente, la que fue disuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para
quitarse eso de encima y realmente mostrar una vocación de cambio, ¿no? Eso es un problema grave. Y lo tercero es que yo creo que mucho de lo que está haciendo la señora Keiko es hacer un poco lo que yo acabo de hacer, pero yo no soy candidato, ¿no? Tú me has hecho una pregunta y yo no puedo hablar. Esa es la ventaja que tengo. Si lo que digo no le gusta a alguna gente, por mí no tienen que votar, simplemente si me tachan en su Facebook o en su Twitter, y listo, se acabó el problema, también en la democracia, ¿no? Pero si fuera candidato, entonces de repente sí, estaría perdiendo votos, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que yo no veo a la candidata Fujimori diciendo cómo nos va a solucionar el problema del empleo. No la veo diciendo cuánto va a crecer el Perú en los 5 años próximos si es presidente. Ya sabemos que con otro modelo no vamos a crecer, ¿no? Pero ya, ¿cómo vamos a crecer? ¿En qué sectores? ¿Cómo va a generar empleo? ¿Cómo va a ayudar? Hay cierto, en su programa, yo lo leí, me he leído los 18 planes de gobierno para poder analizarlos. Y en su programa sí hay aspectos muy importantes con respecto a la pequeña empresa. Hay una parte muy fuerte con respecto a la pequeña empresa que me parece muy importante y al sector informal porque eso es un porcentaje importante del desempleo, de la falta de ingresos y de la preocupación de la gente. Entonces ahí hay que atacar eso. Pero me parece que su discurso ya debería dejar un poco de atacar al candidato, ya que la propia población vaya tomando su decisión en función de lo que escucha y lo que ve, y ella más bien tendría que enfatizar en decir cómo en los próximos 5 años, o sea, una meta, ¿no? Al 2022, ya todos vacunados, ¿cuánto de crecimiento? Al 2023, ¿cuánto de crecimiento para recuperar lo que perdimos, pero para volver a un ritmo de crecimiento arriba de 5 o 7? Porque eso es lo que necesitamos. Y luego, lo que conversábamos hace un rato, lo más difícil, ¿cómo logra consensos políticos? Porque no todo se hace desde el Ejecutivo, porque hay que trabajar con el Congreso, con los otros poderes del Estado. ¿Cómo logra consensos de Estado para atacar temas fundamentales para la lucha contra la pobreza y la desigualdad? El crecimiento es fundamental, pero no puede bajar la pobreza dura. Te voy a poner un solo ejemplo. En este nuevo documento, el señor Castillo dice que va a poner en todos los centros poblados del Perú y en los distritos, va a poner creo que le llaman casa del oxígeno, no sé bien el nombre, pero es un concepto interesante, ¿eh? Incluso yo estoy de acuerdo con el objetivo. Pero ¿sabes cuántos centros poblados hay en el Perú? Más de 110.000. Cada uno tiene 100 personas, 200, 300, 400 habitantes. Y están cada uno distribuido de tal manera, tan ilógicamente, están 7 kilómetros, 5 kilómetros. Allí no puedo llegar con red pública de agua, con red pública de electrificación, con wifi para que haya educación remota. Yo he sido ministro de Transporte y he sido ministro de Vivienda. Conozco muy bien este tema. Esos no van a salir, los peruanos que viven en esa condición, no van a salir a la pobreza con más crecimiento ni con discursitos tampoco, menos. El crecimiento es importante, pero con los impuestos que se generan y con el ahorro que se genera por el crecimiento, hay que tratar de llegar a esos centros poblados. Está bien, admito que es un buen objetivo que cada uno tenga una especie de consultorio o de posta, 100.000 postas equipadas, ¿sí? ¿Por qué no? Podría ser. Pero ¿por qué no trabajar lo que otros países ya han hecho? Ciudades intermedias, ¿no? Donde tú estás igual en tu chacra que está a 4.000 metros de altura o en lugares alejados, pero para los servicios te concentras en una ciudad que está al centro de una cierta población. Y ahí tienes todo, agua, desagüe, de red, tienes electrificación, tienes wifi, tienes centro médico equipado, tienes colegio adecuado, tienes Banco de la Nación, tienes comisaría, todo lo que necesitas tener. Yo lo puedo hacer si lo agrupo. No lo puedo hacer si está todo dispersado y menos si son 110.000. Entonces, ese es un tema. No he escuchado a ninguno de los candidatos hablar de eso. Se llama gestión territorial, ¿no? Y eso es lo que hay que discutir y requiere consenso, ¿no? Otro tema que hay que buscar el consenso es el canon, porque los primeros que van a decir no me toquen mi canon son las regiones, que ya lo tienen, ¿no? Pero no me toquen mi canon es como la parábola de los talentos. Deme mi talento, pero lo entierro, y a la hora que me pidan cuentas, te lo voy a dar lustradito, pero no lo gasto. No puede ser, ¿no? Y el tercer elemento es el tipo de regionalización que tenemos. ¿Queremos sacar de la pobreza al Perú?
Bueno, pues dejémonos de tonterías y discursos que no van en el sentido adecuado. Discutamos de una vez, como dijo Pulgar Vidal, las regiones transversales, ¿no? Dejemos esta concepción de costa, sierra y selva, donde un pueblo de la misma provincia está al otro lado de la cordillera y el otro pueblo al otro lado de la cordillera. Conclusión, no se hablan, no se hablan, no se conectan. ¿Cómo no van a dejar de ser pobres? Lo que hay que hacer es seguir la cuenca. La cuenca es transversal, no es longitudinal. Entonces, son temas de fondo, y hay otros más, pero yo creo que el reto de la señora Fujimori es primero deslindar no solo el tema de corrupción, sino principalmente el tema autoritarismo, que es el más fresco que tenemos, ¿no? Y su deseo de que la democracia continúe y la economía no sea afectada en su estabilidad, yo creo que puede ser un deseo que puede funcionar. Pero lo que puede hacer que muchos indecisos que nos están escuchando, o algunos que quieren viciar el voto, digan, bueno, no estoy de acuerdo en mucho de lo que ella ha sido, pero tal vez pueda lograr algo en función de lo que está diciendo, ¿no? Quiero recordarles a los indecisos y a los que van a viciar su voto, que hace muchísimos años el Perú vota por el mal menor. Un pequeño recuerdo, rapidito. En el año 90, ganó el señor Alberto Fujimori en segunda vuelta porque la gran mayoría no quiso que salga el señor Mario Vargas Llosa. Y el señor Fujimori, que era un outsider, terminó ganando cuando el que posiblemente iba a ganar era Vargas Llosa. Entonces, el antivoto hizo presidenta a Fujimori. Luego pasó lo que pasó. Cuando el señor Fujimori se fue, no contemos al señor Paniagua, que fue un gobierno de transición, vino el señor Toledo. Y el señor Toledo salió para que no salga el señor Alan García. O sea, que no salió por el voto propio, por el convencimiento de Toledo, no. Salió para que no salga García. 2001. Y el 2006, García salió para que no salga Ollantumala. Y el 2011, el señor Humala salió para que no salga Keiko Fujimori. Y el 2016, el señor PPK salió para que no salga Keiko Fujimori. Ahora estamos en una situación similar, no es sorpresa. O sea, no es la primera vez que los peruanos votaríamos por alguien en que en principio no hemos decidido votar, pero lo votamos por la necesidad de garantizar la estabilidad, la democracia, la estabilidad económica, sabiendo que hay temas que tienen que ser aclarados y sabiendo que la economía no está perfecta, que hay problemas y que sanitariamente seguimos teniendo una crisis muy complicada. Correcto, doctor. Y es cierto, ¿no? Y bueno, por lo que escucho, yo no, que tienen a mano el plan de 100 días. Eso quiere decir de que el plan de 100 días de Perú Libre, que acaban de presentar, no tiene una corrección, digamos, un encamino respecto al plan de gobierno de 77 páginas que tienen, ¿no? Porque son 77 páginas de 22 capítulos que lo divide Cerrón, o bueno, Perú Libre, ¿no? El partido, ¿no? Perú Libre. Sí. Yo me imagino que este documento ha salido de un intento de conciliación al interior, no lo conozco, pero debe haber sido muy complicado. Yo creo que así como las negociaciones muy complejas para hacer textos de convenios comerciales a nivel multilateral, debe haber sido muy complejo párrafo por párrafo negociar cada palabra, ¿ya? Porque claramente hay un intento de, vamos a decir, de suavizar el discurso. Quiero decir que el planteamiento de salud que está en este documento, no había planteamiento de salud en ese documento de Cerrón. Entonces, por fin hay un planteamiento de salud aquí, enfatiza básicamente en la salud preventiva, en el primer nivel de atención, con participación de la población. Y ese es un tema en el que podemos estar de acuerdo, ¿no? O sea, la parte de salud creo que ha sido una parte bien trabajada, ¿no? De repente no han tenido ahí una mayor discusión ideológica, ¿no? Pero luego viene la parte económica y ahí vienen los asuntos. Han sacado las frases que leemos en el otro plan, pero no han podido desfasarse de 4 o 5 cosas. Cambio de constitución, ahí está, sigue. Solo que como es para los primeros 100 días, claro, ahí no está la constitución, porque los primeros 100 días solo se convoca el referéndum, ¿no? Así que ahí está. Van a cumplirlo si son gobierno, porque ahí dice solamente convocaré. Y luego ya el pueblo decidirá. Ese discurso ya lo he escuchado muchas veces. Está el cambio de constitución.
O sea, en eso no han cambiado ni un milímetro. Y sabemos ya dónde va ese asunto. El segundo tema que está es el desconocimiento de los contratos ley. O sea, el hecho de que existe una toma de las riquezas naturales y que la inversión extranjera, que aquí no está mencionada sino para decir que se va a renegociar o se va a desconocer los contratos, ¿no? Se habla de la inversión privada, yo diría de una manera un poquito forzada. Sí, inversión privada se refiere a la inversión privada peruana, por supuesto, ¿no? Bueno, siempre y cuando pagues tus impuestos, etcétera, claro. Pero yo digo, y la mayor parte de la inversión privada son los 9 millones de emprendedores informales. O sea, van a ayudarlos siempre y cuando paguen sus impuestos. Ese es el tema, porque inversión privada no es Sauder y Anacocha o Telefónica, ¿no? Ellos son los grandazos, ¿no? O Inca Pharma, son los elegidos en el discurso. Inversión privada es todos los que no son Estado y están vendiendo en la calle. Eso es inversión privada también, aunque su inversión sea de 100 soles. La suma de esa inversión privada con MIPES, MIPYMES, pequeñas, medianas, es el 80% de la inversión total. Total. Y sacando las grandes empresas, el 80% de la inversión privada es de pequeñitos y medianos, emprendedores informales, que les van a cobrar impuestos, ¿no? O sea, en realidad, yo creo que sigue habiendo en el tema económico un problema de fondo. También hablan, sin decir la palabra control de importaciones, dice que no se dejará que ingrese una importación que compita contra la producción nacional. Ya ese cuento existió en los 70 y en los 80 no pudimos salirnos de aquel tema. Ese tema está superado, ¿no? Y yo diría, entrevisten a los emprendedores de Gamarra para preguntarles si quieren que se cierren las importaciones, cuando ellos utilizan el algodón importado para poder hacer su tela. ¿Y por qué? Porque ya no hay algodón peruano, o muy poco, y el poco que hay se usa para la prenda de exportación. Entonces, otra cosa importante, van a cambiar el hábito de consumo, porque dice que quieren cambiar la forma en que comemos, para que se coma con más nutritivo, estoy de acuerdo, pero más nacional. Ese cuento también ya ocurrió en los años 70. Para los que son muy jóvenes como tú, no saben que en los años 70 el gobierno militar quiso que dejáramos de comer el pan que comemos en la panadería. O sea, el pan que se hace con el maíz importado, perdón, con el trigo importado, ¿no? Entonces dijeron, no, ya no se come ese pan porque el trigo es muy caro, el tipo de cambio está muy caro, entonces todo el mundo come papapán y camotepán. Y la Universidad Agraria hizo un prototipo de camotepán que a mí me gustaba, la verdad, y de papapán, porque papa y camote tenemos abundantemente y trigo no. Entonces, ¿qué pasó? Nadie compraba ese pan en la panadería. A la gente no le puedes cambiar el consumo por un decreto o por una ley, ¿no? La gente come lo que quiere comer, lo que desea comer, lo que puede comer también. Pero eso es una demagogia pura, ¿no? Entonces, tratar de cambiar eso es un tema que es muy difícil y vas ahí ya no con asuntos políticos, sino con asuntos de libertad de elección de consumidor, ¿no es cierto? Por supuesto que puede haber una campaña para tratar de comer más sano, pero entre otras cosas el pan subió, por eso está, porque el pan ha subido hace poco en la panadería. Pero el pan ha subido porque el tipo de cambio subió. Y el tipo de cambio subió porque había temor de que salga el señor Castillo. Y al subir el tipo de cambio, el trigo importado que viene para el pan, eso les cuesta más, ¿no? Porque el tipo de cambio es más caro. Igual el trigo que va al fideo. Igual el maíz importado que viene para el pollo. Y subió el pollo también. ¿Por qué? Porque el pollo come alimento balanceado. Y parte de ese alimento balanceado se compra afuera con el maíz. Entonces alguien diga que le den a los pollos maíz nacional. Eso también ya ha existido, ¿no? Entonces, yo lo que noto también, más allá de la anécdota, es que hay bastante improvisación y tremendo desconocimiento de la historia del Perú en los últimos 50 años. Así es, doctor. Y es verdad, ¿no? Como para cerrar el tema de este proceso electoral, para poder entrar un poco al tema de transporte, también el tiempo nos gana, el tiempo también. Se ve, pues, ¿no? Se ve una juventud, yo lo veo a mi edad, sí decepcionada un poco de la política. Piensan que el cambio está en las buenas intenciones, porque tampoco no hay que juzgar mucho tal vez, también mi padre es profesor, profesor Pedro Mi Castillo. madre fue profesora también, conozco el tema de lo abnegado que es el profesor. Así es.
pero que lamentablemente, pues, técnicamente no está muy rodeado, y los jóvenes también nos falta un poco la lectura. Hace poco, el tema de Merino, las elecciones, el Congreso, las marchas, donde veíamos jóvenes que tenían entusiasmo, porque yo soy sin alejarme mucho, apoyo mucho el tema de las manifestaciones en casos sean justificables, ¿no? O sea, yo respaldo salir a marchar, reclamar derechos, como jóvenes revolucionarios, pero una revolución de conciencia, ¿no? No una revolución de armas. Ahora, pero lamentablemente estos jóvenes, me pareció interesante, no sé, les parlo mucho el tema, pero me pareció muy interesante porque quisieron o quieren meterse mucho en la política, no conocen su constitución, no leen, no se sientan a ver, y a veces no justifican o no pueden sustentar el motivo del cual van a hacer un reclamo, ¿no? Y Andrés, perdóname que te interrumpa, ese es un problema, no es culpa de ellos, ¿eh? Es un problema del sistema educativo. Y por eso yo creo que en el tema educativo, el tema, con el mayor respeto a los profesores, yo soy profesor hace 43 años en la Universidad Peruana, ser profesor es un apostolado y es un sacrificio, pero no solamente es un tema remunerativo, sí es un tema remunerativo, pero no únicamente. A mí me preocupa mucho que en las propuestas de un maestro, el señor Castillo es un maestro y un maestro rural, ¿no? Que debería explotar eso y decir, yo como maestro conozco lo que significa esto y creo que la educación debe ser el punto central del cambio. Entonces yo lo escucharía con mayor atención porque siendo de un protagonista, obviamente, pero no hay un punto sobre contenidos educativos, uno, no hay, ¿no? Segundo, no hay nada de educación en valores. Tercero, en términos ya de competencias, que como tú sabes, en educación se habla mucho de competencias. La educación por competencias hoy día es un tema que se usa en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las competencias que vamos a generar en el estudiante en la educación básica, en la primaria, en la secundaria, en el instituto tecnológico o en la universidad? ¿Cuáles son las competencias? Entre algunas de esas competencias debería haber hablar 2 o 3 idiomas. 2 o 3 idiomas. Lo que significa ya abrir tu mente a la cultura mundial y a la propia cultura peruana, porque entre esos idiomas puede estar el quechua o la aymara, ¿no? Dos, eh, lo que tú decías, lectura, pero no solamente saber leer y escribir, sino tener hábito de lectura, que no hay. No, miento, sí hay, pero hábito de lectura de chats en las plataformas. Eso también es lectura, no es cierto que no lean. Los jóvenes leen mucho, pero leen cosas que no profundizan su conocimiento, ¿no? Tal vez puntualizan algo que les interese y en eso avanzan, pero falta un poco de profundidad. Sobre todo, falta un poco de lectura con pensamiento crítico. Por ejemplo, todo lo que yo te acabo de decir, si alguien nos está escuchando, sométalo a crítica, no me crea. O sea, hipótesis, todo lo que el señor Cornejo ha dicho no es cierto. Voy a buscar, voy a contrastar. Por ejemplo, dijo que el 10% del PBI de educación significaría, junto con salud, que sería el 130% del presupuesto y por eso no es factible. Pero voy a entrar a la página del Ministerio de Economía, voy a revisar el presupuesto 2021, a ver cuánto es. Esto es ok, esto es el monto. ¿Cuánto dice 10% del PBI? ¿Cuánto es el PBI ahora? Lo busco en el INEI, ya, y de ahí saco mi cuenta. Ajá, es cierto, ok, ya. Entonces, no dijo una mentira el señor Cornejo. Eso es lo que tienen que hacer. Y no es culpa de ellos, en el colegio no los han incentivado eso, ¿no? Entonces, eso por decir algo, pero en fin, podríamos hablar largo de este tema de la educación. Sí, así es, doctor. Bueno, para cerrar el tema, justo hablaba usted de ayer del juramento que hizo la señora Keiko Hicieron los dos Pompeo, candidatos, claro, los dos candidatos, y justo estaba viendo bien la noticia para entrar al tema del transporte, porque ya lo había hablado hace unas semanas atrás, la desactivación de la Citran, la desactivación de la ATU, que recién se ha creado hace unos años, la desactivación de la Defensoría del Pueblo, que fue a pedir más bien este apoyo cuando supuestamente no me equivoco quién fue, López Aliaga lo denunció lo acusó, ¿no? O sea, como intento de asesinato.
se prestó, ¿no? Cometió un error de palabra Comentario. inaceptable, inaceptable, ¿no? Así es, ¿no? En democracia uno puede tener discrepancia, pero el arte de la democracia es tener la tolerancia suficiente para escuchar al otro y no por ello agredirlo. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero punto, ¿no? De ahí a pasar a una frase agresiva o que incentive la violencia es un error tremendo, que espero ya sea rectificado. No sé si el señor López Aliaga se ha rectificado. Sí. Y bueno, pues claro, y el día de hoy sale otra vez la noticia en el comercio de la desactivación nuevamente de la ATU, de la SUTRAM, Provías y otros organismos, entidades que pertenecen al Estado, ¿no? Usted ha sido ministro, ¿me escucha bien, no? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Usted que ha sido ministro de Transporte, y ya para entrar al tema de transporte y cerrar también cortamente, porque el tiempo es valioso también, le agradezco por estar con nosotros nuevamente. La reforma del transporte. El día de hoy el Congreso aprueba, rechaza, ¿no? Rechaza un proyecto de ley de renovación automática de licencias en empresas de transporte por 5 años, la cual yo también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque eso impide la mecánica o el manejo que se proyecta la ATU. La reforma del transporte que se ha estado haciendo, usted ha sido ministro de Transporte, tenemos el tren, que muchos lo utilizamos, que pertenecía a la municipalidad en un momento. El ALATU o el metropolitano perteneció al gobierno municipal, a la municipalidad de Lima, metropolitana. La reforma de transporte, usted cuando fue ministro de Transportes, ¿qué proyectos encaminados dejaron, muy aparte de la línea 1, muy aparte que ahora se está construyendo la línea 2, y que se han quedado estancados? En primer lugar, dejamos una política, esperaba yo, que se convirtiera en política de Estado. Cuando yo hice la transferencia con el ministro Paredes, que me sucedió ya durante el gobierno electo de señor Humala, hicimos la transferencia como manda la norma, pero yo dediqué 4 horas a contarle al señor Paredes lo que para mí hubiera sido algo muy bueno de conseguir, pero no lo pude conseguir, o por falta de tiempo, o porque ya no me daba, digamos, en mi periodo esa posibilidad. Entonces, el señor Paredes apuntó durante las 4 horas todo lo que le dije. Nos despedimos, muy cordial, muy caballero el señor, pero cuando fue ministro no hizo nada de lo que le sugerí. Esas 4 horas para mí, que eran muy valiosas, que a mí me hubiera gustado tenerlas cuando yo entré, no sirvió para nada. Esa falta de políticas de Estado, que son políticas permanentes en lo fundamental, con los cambios que cada gobierno me quiere dar, no existen en nuestro Perú todavía, y es una gran lástima, porque nos hace perder tiempo y nos hace perder mucho, mucho dinero. Y lo peor, condena a 1 o 2 generaciones a no tener lo que necesitan, porque se mueren sin tener lo que necesitan. Entonces, el transporte para mí requiere una estrategia. Y nosotros empezamos a hacer algunos aspectos de esa estrategia. Primero te diré los 7 puntos de la estrategia que nosotros planteamos. Primero, un sistema integral que debe tener todos los elementos que son muy complicados en el problema del transporte. Primero, tenemos que ir hacia una modernización del transporte, sin duda, del transporte público. Tenemos que ir a una sostenibilidad de este modelo, para que justamente las empresas no estén en este problema de las licencias que tienen que renovarse, y están presionando y haciendo lobby en el Congreso para que vayan estos proyectos de ley, para que no surjan los taxistas informales que están en la ruta, que no alcanzan a tener como cobertura los transportistas que ya tienen concesiones. Es decir, es un desorden total. Y en medio del caos, los que están tratan de hacerlo lo buenamente que pueden, y los que no están tratan de meterse al caos. Entonces, esto tiene que ser ordenado. Y la manera de ordenar esto es partir de una matriz. Esa matriz es el sistema de transporte. Voy a tomar como ejemplo Lima y Callao, pero lo mismo hay que hacer en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo, en Cusco. Hay que tener un concepto claro de mediano plazo para lo que hay que hacer. Lima y Callao tienen entre los dos casi 10 millones de habitantes. Cuando una ciudad tiene cerca de 1 millón de habitantes, ya debe tener un plan como el que te voy a decir.
Lima lo tuvo hace 45 años y o sea, tuvo la población, pero no tuvo el plan. Por lo tanto, todo lo que ha venido en los últimos 45 años es improvisación, parche, improvisación, algunas cosas buenas, pero inconsistentes porque no son políticas de Estado, y otras pésimas. Y aquí, por ejemplo, una del señor Alberto Fujimori, ¿no? Que fue con la liberación de importaciones, autorizó que entrara todo tipo de vehículo antiguo con timón cambiado. Y claro, todo el mundo que se había salido del sector público encontró que su nuevo trabajo era convertirse en empresario del transporte público. Y se compraron 3 o 4 ticos para hacer taxi, ¿no? Pero había en el sur unos centros de transformación, vehículos que valían nada. En Japón o en Estados Unidos se compraban solamente pagando el flete para que lleguen acá, y aquí se los convertía, porque nuestros mecánicos son unos magos, se los convertía en unos autos bien planchaditos, ¿no? Que valían $8,000, $9,000. Y esos eran los autos con timón cambiado, lo cual es un peligro tremendo. Tú eres ingeniero de transporte, ¿no? Tú sabes que la lógica de un vehículo está hecha, si está el timón a la derecha, a la izquierda es otra organización, por decirlo en mis palabras, ¿no? Entonces, se hizo eso y, digamos, se produjo un desorden total, se institucionalizó el desorden. Pero eso fue uno de los problemas. El otro problema es que a la falta de modernidad y al caos se unió la contaminación. Nosotros tenemos que avanzar a una matriz energética donde el diésel ya esté en cero. Eso es uno de nuestros compromisos en COP21. Así que avanzar hacia vehículos de uso de combustible, de híbridos y autos eléctricos y vehículos de transporte eléctricos es una tarea de Estado, no tiene color político. Y el tercer elemento es un concepto de orden. El orden debe partir de tu sistema circulatorio. ¿Dónde está? El corazón. El corazón es el clave en el sistema circulatorio, ¿no? Bombea la sangre, va y viene la sangre e irriga todo el cuerpo. Donde no hay sangre se muere, tienen que apuntar teniendo. Entonces, ¿qué cosa es el corazón en un sistema de transporte público? La red pública de transporte masivo, y es el metro. ¿Por qué el metro? Porque el metro es el que más población puede incorporar. Un tren con 6 vagones te maneja 1.200 personas por viaje. El bus más largo que puede manejar, incluso hay bifurcados, ¿no? O sea, con 2 acordeones, hay en varias ciudades de América Latina, ese te puede llevar, puede ser 300 personas, 350 personas, y no es lo recomendable. Entonces, el tren, con sus vagones y sus líneas, y la frecuencia de sus líneas, es el gran estructurador. Nosotros dejamos un sistema diseñado con 5 rutas ya estudiadas. El gobierno de Humala agregó una 6ª ruta, o sea que hoy día tiene 6 rutas, y la estructuración era la línea 1 que dejé yo, ¿no? La línea 1, pero había que hacer la línea 2 para formar el cruce. La línea 1 va de sur a este, ¿no? Noreste. La línea 2 va de centro hacia el mar, hacia occidente, hacia el oeste. Ese cruce ya le da la definición de sistema, y esa línea 2 debería estar lista ya, ¿no? Pero bueno, eso tiene una explicación por qué no está lista. Porque no hay políticas de Estado, pero es otro tema. Entonces, dejé también la línea 3, la 4, la 5, la 5 no, la 3 y la 4, sí, la 3, la 4 y la 5, ya diseñadas, son solamente para que se convoquen para los estudios. Si tenemos ese sistema, entonces el metro con sus 5, 6, 7, 20 líneas que tenga cuando sigue creciendo la población, pero con algo estructurado, entonces esto tiene que ir vinculado a una planificación urbana, ¿no? Entonces, por donde va el metro, se va generando una suerte de nueva habilitación urbana, nuevos parámetros. Por ejemplo, la línea 2, que está en construcción, viene desde el Arte, va hasta Santa Anita, de ahí a Illón, se va a Illón hasta el centro de Lima, hasta la Plaza Grau. Ahí se conecta con el Metropolitano, de ahí se va por Venezuela se va hasta la Universidad de San Marcos, ahí hace derecha, todo subterráneo. Se va hasta Colonial, de Colonial hacia izquierda, y por Colonial se va hasta cerca del puerto del Callao, y hay una desviación de 7 kilómetros hacia el aeropuerto. Mira lo importante que es la línea 2. Y la 3, la 4, la 5 y la 6 son complementos. Una va por la avenida del Quipa, otra va desde la Universidad Ricardo Palma, ahí en la Panamericana Sur, y entra y se mete también complementariamente, y conectan. Entonces ya, esa red, un objetivo de Estado debería ser completada lo más rápido posible.
Yo hice una red, una línea, en 18 meses. En 18 meses. O sea, esa línea se inauguró en 18 meses. Y la línea 2, cierto que es subterráneo, pero ya tiene 7 años. Y apenas está en el 35% de avance, 40%. Y soy generoso. Cuesta muchísimo más de lo que nos dijeron. ¿Por qué? Porque no hay políticas de Estado, porque se improvisa. Luego vienen los corredores. Ahí entra el metropolitano. Solo tenemos una troncal, que es la del actual metropolitano. Pero en el plan metropolitano hay 3 troncales. O sea, hay 3 metropolitanos, vamos a llamarle así, 3 rutas. Y la primera que tenemos ni siquiera está completa. Ahora la están ampliando por el alcalde. Pero esa troncal debe llegar hasta, por lo menos, hasta Puente Piedra, si no hasta Ancón. Pero por lo menos hasta Puente Piedra. Y luego vienen las otras 2 troncales. Y ahí tenemos las 3 líneas del metropolitano que complementa al metro, y entre las 2 tienen que llevar la mayor cantidad de población que necesita transporte. Luego vienen los alimentadores e integradores para metropolitanos y para los metros. Y entonces, si trabajamos de esa manera, ya tenemos que hacer las estaciones múltiples. Si estoy trabajando el metro por abajo, ya tengo que planear que no voy a hacer 3 veces el mismo hueco. Entonces, cuando yo esté con mi metro en todas mis líneas, yo abajo tengo que conectarme con el bus o con el intercambiador, como sucede en Madrid, en Japón, en Nueva York, ¿no? Los intercambiadores no están en el techo, ¿no? Están abajo. Y eso toma años hacerlo si no se planifica bien. Entonces, ahí vamos articulando. Si eso es así, logramos estos 2 primeros objetivos, que son por lo menos unos 10 o 15 años bien trabajaditos, ¿no? Pero con resultados en el camino, ¿no? Y haciendo cosas con el mismo criterio, no cambiando cada gobierno. Entonces ya logramos atender por lo menos al 50 o 60% de la demanda, y entonces ya no aparecerían ni las combis, ni los micros, ni aparecerían mucho de lo que están ahora. Pero tranquilos, si hay transportistas que nos están viendo. ¿Qué hacer con ellos desde ahora? No entrar al discurso y decirle, yo te desapareceré el acto, aplausos. Va al otro público y le dice, yo te desapareceré el SUNEDO, aplausos. Va al otro público y le dice, yo te desapareceré todo, ¿no? Y haciendo la broma, pero en realidad, tú has dicho, la palabra desactivar es probablemente, si alguien hiciera un análisis de los discursos del señor Castillo, la palabra más usada. Es muy crítico del gobierno de Fujimori, pero Fujimori lo usó una vez nomás para desactivar el Congreso. Pero él va a desactivar todo. Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, para empezar, ¿no? SUNEDU, DIGESA, DIGEMIT, SUNAFIL. Es decir, bueno, entonces a las actuales empresas de transporte, desde ahora, los haría, pienso, deberíamos hacerlos, formar parte de este proyecto, como hicieron los colombianos y los ecuatorianos. La diferencia grande en la manera como se ha hecho concesiones en el Perú, en el metropolitano y en otras rutas de alimentadores, es que prácticamente por las condiciones que se pusieron, solo podían entrar consorcios extranjeros o asociados con extranjeros los peruanos, pero muy pocos los peruanos. ¿Qué hicieron en Colombia y Ecuador? Donde ya han hecho esto, con un problema mucho menos grave, es cierto, que el del nuestro, porque el nuestro es el zoom de los problemas. Ellos convencieron a los empresarios transportistas actuales de las unidades menores a entrar en una inversión, y los ayudaron para entrar en una inversión para ser las empresas alimentadoras e integradoras en su momento. No el metropolitano ni el metro, porque esas inversiones son grandes, pero sí los alimentadores. De manera tal que el efecto impacto social de entrar a la modernidad no originó un problema tan grave de desempleo y desactivación de las empresas actuales. Y luego tenemos que seguir, el sistema no queda ahí. Luego tenemos que entrar con las rutas urbanas y los periféricos. Hay un periférico vial urbano que conecta el Callao con la Panamericana Sur, ¿no? Periférico vial norte, se llamaba anillo vial periférico, también lo llaman. Ya está planificado, está entre los 100.000 millones de soles de proyectos de inversión pública que ya están listos para ejecutarse el día que alguien diga que se ejecuten, ¿no? Bueno, Eso es importante, creo, ¿no? ¿Por qué? ¿Perdón? En Independencia, creo que había un periférico en Independencia con San Juan de Lurigancho. Ese es el, nace en el Callao. Y se va
por toda la zona norte, pero por arriba, ¿no? Y termina por allá por Villa Salvador, pero afuera en la Panamericana Sur. Y esa sería la ruta no solamente para los camiones, pero principalmente la ruta camionera. Como tienen todas las ciudades, que tienen no uno, dos, tres, México DF, ya no se llama DF, Ciudad de México, tiene 3 anillos, ¿no? Entonces, las circunstancias de vías rápidas urbanas para los vehículos de transporte, para los camiones, fundamentalmente también, y los buses, que generan una congestión cuando entran a las zonas urbanas, y luego una organización y un ordenamiento de los taxis. Evidentemente son 100.000 o 120.000 los actuales. Obviamente un número mayor no es factible. Y dentro de los que hay, yo creo que habría que organizarlos por rutas, para que no todos estén en la misma ruta, pues. Porque resulta que hoy día, como los alimentadores y el propio metropolitano no es suficiente, aparecen los taxis colectivos. Pero los taxis colectivos no aparecen de la nada. Ahí me sale el economista, ¿no? Aparecen porque hay demanda. ¿Y por qué hay demanda? Porque la frecuencia entre bus y bus del metropolitano o del alimentador es muy larga, en hora punta. Y la gente en hora punta o quiere llegar temprano a su trabajo o quiere llegar rápido a su casa. Entonces prefieren pagar más, con lo cual la demanda insatisfecha está dispuesta a pagar más, fíjate, con tal de llegar más rápido en el taxi colectivo. O sea, no es que la gente quiera desviarse de la modernidad o de la legalidad, es que hay una demanda insatisfecha. Y eso se produce porque no hay este concepto integral que estoy diciendo. Y a esto hay que agregarle el concepto de los trenes de cercanía. Hay uno pensado para el norte, debe haber otro para el centro, que tendría que ser el propio ferrocarril central adaptado, y al sur no está todavía el concurso, pero ya debería haber uno también. Entonces, ¿cuál es el concepto de tren de cercanía? Es el tren, como su nombre lo indica, que existe en todas las ciudades importantes del mundo, que trae a la población que viene a trabajar a la ciudad centro, al downtown, ¿no? Y en la noche se va a su casa. Pero su casa no es Portepiedra, su casa es Huaral, ¿no? Su casa es Chilca, o su casa es incluso Cañete, o su casa es arriba Ricardo Palma. Y pueden tranquilamente, porque tienen los vehículos y las rutas, subirse a su tren de cercanía, empalmar en la estación combinada con el metro, con el metropolitano, y llegar al punto de destino. Entonces, si hacemos esto y agregamos también las ciclovías, porque también las ciclovías tienen que estar, y también los mototaxis para subir a la zona del cerro, porque no hay vehículo que suba a la zona del cerro, donde viven muchos peruanos, tan ideal como el mototaxi. El mototaxi es para esas subidas. En Medellín no han inventado el mototaxi, pero en Medellín la población del cerro baja directamente con un funicular, ¿no? O sea que directamente conecta con el metro de Medellín. Eso también se puede hacer en algunos lugares. Pero ya tú vas diseñando, para eso están los técnicos, para diseñar. Muy bien. Entonces, si eso hacemos, en 15 años bien trabajaditos, se pudiera hacer el 70% de lo que te estoy diciendo, y porque yo tengo una experiencia de haberlo hecho en poco tiempo, por eso digo eso. Y se podrían lograr 3 objetivos. Y aquí viene, con este ejemplo, mi crítica a quienes han hecho los planes de gobierno de los 18 partidos que han participado en las elecciones, incluidos los 2 que han quedado en segunda vuelta. Nadie ha hecho esto. Han puesto la carreta delante de los bueyes. Objetivo, que el transporte sea rápido. Ya, pero ¿cómo? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué características? ¿Con qué financiamiento? ¿No? No. Nada de eso hay en los planes. Estoy hablando de todos. Muy bien. Entonces, 3 objetivos. Primer objetivo, que ningún poblador de Lima y Callao tenga a menos de 1 kilómetro de su casa o de su trabajo un punto para meterse a la red. Este sería un objetivo estratégico. Tengo que diseñarlo para que se cumpla. O sea, desde mi casa, yo no tendría que tomar, como ahora toma un poblador de Villa El Salvador, que llega a la última estación del metro en Villa El Salvador, y se toma un mototaxi, que todavía le va a demorar 20 minutos hasta llegar a su casa, y el mototaxi le cuesta más que el pasaje del metro, de la línea 1. No puede ser, pues, porque falta esto. Entonces, que todos tengan 1 kilómetro, porque 1 kilómetro sí puedes caminar, ¿no? Y en todo caso te hace bien a la salud. Y para las personas con discapacidad podríamos buscar alguna alternativa. Pero 1 kilómetro como promedio
de tu casa o de tu centro de labores para que te conectes al sistema multimodal. Segundo objetivo, que con una sola tarjeta yo pueda hacer mi combo. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Que todas las concesiones y todas las construcciones que se van haciendo van integrando sus sistemas de información, de manera tal que un solo sistema de recaudo administra todos los sistemas, aunque sean de diferentes empresas o municipalidad o quien sea. Ocurre eso en todas las ciudades del mundo. No hay que inventar mucho, simplemente hay que comprar los softwares y esto se puede hacer. ¿Se hace en el Perú? No. La línea 1 del metro tiene su propio sistema de recaudo y el metropolitano tiene su propio sistema de recaudo. Y ahí nomás ya notamos cómo no estamos avanzando en el camino correcto. Y tercer objetivo, que como consecuencia de todo lo que te he dicho, las 3 horas en promedio que hoy dedicamos en el día, sin pandemia, por supuesto, ahora estamos en la casa, para transportarnos, se reduzca por lo menos en 1 hora y media, si no en 2. Mi objetivo sería que tú estés en transporte público en promedio 1 hora nada más, y no 3 como ahora. En promedio, porque si yo vengo de los extremos son 5 horas ida y vuelta, 2 y media, 2 y media. Y esa es la razón por la cual mucha gente no solamente está descontenta, sino y está contaminada y está contagiada, porque a más trayecto en un vehículo, mayor posibilidad de contagio, y además está contaminada por la cantidad de tiempo que estás expuesto a los gases. Este es un ejemplo de lo que hicimos. También ordenamos un poquito el camino, sacamos el Reglamento Nacional de Transporte, que me costó mucho, porque había muchos que no estaban de acuerdo. Ordenamos un poquito el tema. Yo soy el autor, en base a una gestión que hicimos ante el Tribunal Constitucional, de que ya no ingrese más al Perú desde hace muchos años autos usados con timón cambiado. A mí se me debe eso, y por supuesto por eso tuve muchísimos problemas. Incluso me llamaron al Congreso para que explicara cómo iba a dejar sin trabajo a los centros autorizados para el cambio de timón, pero yo me reafirmé, creo sinceramente que fue una muy buena decisión, porque tenemos que empezar a dar señales de rejuvenecimiento del parque y de parque más limpio, y eso era un contrasentido total, ¿no? También en mi gestión pusimos la disposición de las luces prendidas en carretera durante el día, que también me costó mucho. Me dijeron hasta que yo seguramente tenía intereses en meter luces cuando dejara de ser ministro para los vehículos, ¿no? Cuando está demostrado en la mayoría de las ciudades importantes del mundo que en carretera luces prendidas te disminuyen 17% promedio los accidentes de tránsito de día, ¿no? Y también pusimos algunas condiciones que a algunos no les gustaron, pero que hoy permiten que haya menos accidentes de tránsito. En nuestro reglamento salió el límite de los 90 kilómetros por hora en carretera para los vehículos o los buses que transportan pasajeros, ¿no? En nuestro reglamento está también la obligación del GPS para poder monitorear esos 90 kilómetros. Algunos se encuentran la forma de salirse del control, pero ya el control existe, ¿no? Y ya también la cultura va cambiando esas prácticas. En el reglamento que pusimos está la obligación de poner frenos ABS en los vehículos de transporte público y muchas otras cosas más. En mi época se hizo una campaña privada, porque esa no era estatal, era de los jóvenes y de los lugares donde se expendían bebidas alcohólicas, que se llamó el Amigo Elegido, ¿no? Y fue tan exitosa que logró que, sin que dijéramos no usamos un sol de dinero para esa propaganda. Todo fue la propia iniciativa y sobre todo los jóvenes, que encontraron hasta gracioso distribuirse el rol de ser el elegido rotativamente para no tomar esa noche, mientras sus amigos sí lo hacían, pero no iban a manejar. Son algunos de los temas que hicimos. No pudimos hacer más, pero sin duda, si en algún momento, Dios quiera, podemos tener esta red que te he resumido así apretadamente, el metro y el metropolitano con sus 3 troncales y el metro con sus 6 líneas, aunque sea avanzado en un 50%, yo sí me sentiré muy satisfecho, porque sentiré que ese esfuerzo que hicimos para hacer la línea 1 contra viento y marea, en medio de una ciudad que no se movió, que no cambió, que no dejó, no se paralizó, y que pudimos hacerlo en 18 meses, fue una semilla muy importante que luego permite eso. Pero hay que lograr que las siguientes autoridades
no solo de este gobierno que viene, sino de los próximos 3 o 4 gobiernos, tengan un acuerdo sobre este tema. Y trabajen coordinadamente con los transportistas, que no se peleen con ellos, que los hagan parte del plan para que ellos, sabiendo dónde van, con la certidumbre de ese apoyo, puedan participar en los futuros concursos para estos corredores alimentados. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, para cerrar, y ya no quitar ya también el tiempo apremia, bueno, justo, bueno, yo la otra semana tengo un conversatorio con un especialista respecto, un amigo, un licenciado, tal vez lo conoce usted, es Israel Ulfe, que ha estado en todo Lima Metropolitana, el Cono Norte, viendo el tema de los peajes. Y eso de los peajes también lo hablan en el tema del plan de gobierno de Cedrón, bueno, de Perú Libre, ¿no? Y usted seguramente conoce mucho de este tema, y le toco el tema porque quiero quedarme con un mensaje de usted para poder transmitirle a esta persona que voy a entrevistar la otra semana y saber cuál es el asunto, el problema. Sé que es un tema de contrato, porque los peajes, bueno, conocemos, los que poco conocemos, no conozco todo de Lima a nivel del Perú, pero los principales que conocemos por el cono norte, está el de Puente Piedra, era antes de doble sentido, se hizo una lucha de la población por un sentido, el de más cerca del norte, del sur, está el de Javier Prado, creo cerca a Lurín hay otro, Chilca hay otro, bueno, particularmente yo como profesional, como poblador, eh, sí discrepo mucho de los peajes que están cerca de cono a cono. Incluso a veces tengo el temor de para ir a Lima, si voy con mi movilidad, tengo que pagar un peaje. O sea, para entrar a Lima, tengo que pagar un peaje. De Comas a Lima, pues yo vivo en Comas, pagar un peaje, ¿no? Y yo no sé qué, se entiende que la municipalidad, EMAPE, si no me equivoco, EMAPE, tenía que ver en esto de los peajes. ¿Qué solución, qué cambio, qué se podría mejorar en estos peajes que son 5 soles 20, 5 soles 50, que para mí son peajes que particularmente no deberían de ir, particularmente? Yo creo que el Estado o las municipalidades deberían de hacerse cargo. Me parece muy bien que los peajes en Chilca, Paya Cañete, Ica, sentido contrario, Chimbote, sí sean concesionadas porque son peajes aislados, donde no hay población, donde están abandonados, por decirlo así. Me parece muy bien que sean los peajes ahí establecidos, incluso el precio se tendría que respetar de acuerdo a un contrato. Pero ¿qué pasa con estos peajes de Lima metropolitana prácticamente, que A ver, embarcan todo esto? voy a empezar con una reflexión. En el mundo, y también en el Perú, no hay ningún peaje que sea demandado como incorrecto cuando la población está satisfecha con el servicio. Te repito, nadie protesta por un peaje cuando digamos, el peaje evidentemente está generando una mejora en tu nivel de vida, llevándote seguro, llevándote rápido, llevándote por una autopista o por una vía que definitivamente tiene mantenimiento, no tiene huecos, etcétera, etcétera. Eso lo he visto en diferentes partes del mundo. El peaje se usa en todo el mundo, ¿no? Y como concepto, el peaje es un precio, ¿no? Pero nadie protesta por un precio cuando se siente satisfecho por lo que está recibiendo. Pero lo primero que hay que decir es que si hay protesta por los peajes, no solamente es por la situación económica, sino fundamentalmente porque no se ve un servicio que corresponda a los estándares que se dijeron que se iban a dar. Primer tema. Segundo tema, has tocado un asunto fundamental. En Lima Metropolitana y el Callao también, por la forma tan desordenada como se ha organizado las ciudades, la carretera panamericana debería llamarse Avenida Panamericana Norte, Avenida Carretera Central y Avenida Panamericana Sur hasta por lo menos tranquilamente Vía El Salvador. ¿Y por qué? Porque en otros países las carreteras están fuera de las ciudades. De aquí la ciudad se ha puesto, gracias a la benevolencia o la autorización de autoridades durante muchos gobiernos, y alcaldes sobre todo,
Carretera nueva, inmediatamente al costado creamos primero empresitas que empiezan a hacer de negocios, desde lavar carros hasta grifos, ¿no? Y luego viviendas, y luego ya más viviendas, y hoy día no tenemos sitios que ya no tengan viviendas en lo que es Lima metropolitana. Entonces, también es un problema hablar de peajes en una ciudad que ha crecido tanto y tan desordenadamente, porque tú eres ingeniero. No hay tema que la ingeniería no pueda solucionar. No hay tema que la ingeniería no pueda solucionar. Si no, mira Holanda, que es un país que prácticamente no tiene territorio y le ha ganado no sé cuánto territorio al mar. Yo he estado en Singapur. Singapur es la mitad de Lima y viven 7 millones felices ahí. Y el aeropuerto está a un lado de la isla y el puerto al otro lado de la isla y las viviendas al otro lado de la isla. Y hay una zona que está reservada para el futuro de la isla. Planifican, no improvisan. ¿Sabes cada cuánto tiempo planifican los de Singapur? Cada 100 años. Recién han cumplido 50 años hace poco. Pues es totalmente al contrario. Aquí cada alcalde, ni siquiera cada gobierno, cada alcalde y a veces cada funcionario cambia de postura y todo es un tema de incertidumbre. Segundo tema, entonces, la forma tan poco planificada como ha crecido las ciudades, que han convertido las carreteras en avenidas. Sin embargo, yo te aseguro que cualquier usuario que va de aquí hasta Pisco por la autopista que existe ahora, paga con gusto su peaje. Porque no solamente es una linda autopista, segura, ancha, ¿no? Sino que además, por lo menos te ahorra entre 40 minutos y una hora de viaje. Y es realmente una diferencia sustantiva para quien trabaja, para quien tiene que llegar a una cita médica, o para alguien incluso que tiene que lograr algún objetivo educacional y otro. Bien, dichos estos asuntos, en los contratos que lamentablemente la Municipalidad de Lima hizo, y lo digo así porque es diferente al contrato que hemos hecho en el tren, en el metro. Voy a explicar la diferencia. En los contratos que hizo el municipio de Lima, básicamente con el señor Castañeda, que son los que explican estos temas, y en las adendas que se hizo con la señora alcaldesa, la señora Villarán, ¿no? En todos estos casos, unos y otros, siempre se consideró que estas concesiones eran autofinanciadas. Ahora, un paréntesis. ¿Qué significa una concesión? Una concesión es una infraestructura pública que se construye con una inversión privada, porque el Estado no tiene la plata o no tiene toda la plata para construir. Y entonces, el municipio de Lima no tiene toda la plata para construirla, entonces hace concesión y llama a la inversión privada. ¿Y cómo la inversión privada se repaga su inversión más alguna ganancia? Con lo que le da el municipio o el Estado nacional, o con el peaje, o con el tiempo de la concesión. Son los tres elementos que puede tener de ingreso, ¿no? ¿Cuánto me vas a dar tú si se va a subsidiar? Pero si es autofinanciado no hay subsidio, entonces todo me lo da el peaje. Entonces, el gran error de los peajes de Lima Metropolitana del Callao que me estás preguntando, aparte de los dos problemas que he mencionado, es que se hicieron autofinanciados y nunca debieron ser autofinanciados. ¿Sabes por qué? Porque en ningún país del mundo el transporte público es autofinanciado. Es cofinanciado. La inversión privada entra, pero el Estado pone una parte de la plata. Y el Estado subsidia el peaje o tarifa. Te lo voy a poner al revés ahora. No te voy a hablar de los peajes, te voy a hablar de la tarifa del tren eléctrico, del metro. ¿Cuánto pagas de pasaje cuando usas el metro? El metro es un sol 50, bueno, yo uso más el metropolitano. Sol 50. Ya, ok, bueno, un sol 50. Usemos el metro, un sol 50. ¿Sabes cuánto es su costo? Una idea. O sea, ¿cuánto debería ser la tarifa, el pasaje, si yo cubriera el costo que significó la construcción del metro? ¿Cuánto crees? Dame una idea, cualquiera. El costo total del metro. Dime, Pues, ¿qué precio crees que debería ser el pasaje para cubrir el costo total? Por persona, claro. ¿Sabes cuánto es? 4 soles 50. Si yo hubiera hecho autofinanciado el tren,
yo tendría que cobrarte 4,50 soles por cada viaje. Y tú no pagarías. Y aunque tuvieras la plata, me dirías, vayas al demonio y nunca voy a hacer eso. Porque esto es un abuso, ¿no es cierto? A pesar de que el servicio del tren es último. Entonces, en el transporte público se subsidia. Esto lo hace Estados Unidos, lo hacen los de Estados, ¿no? Con los metros de las ciudades, lo hace Japón en Tokio, lo hace España, lo hace Barcelona, todos subsidian una parte del costo. Entonces, cuando se hicieron estos contratos de las concesiones, tanto de la, ¿cómo se llama? Una de Rutas de Lima y la otra era Línea Amarilla, ¿no? Ahora se llaman, no sé si se llaman igual, ¿no? Estas concesiones se hicieron autofinanciadas, es decir, el peaje pagaba el 100% de la inversión. Error. ¿Cuál es la solución que creo yo que hay que hacer? Porque es una solución que parte de un error que no le corresponde al usuario, ¿no? Yo creo que parte de lo que hay que hacer es que el Estado, municipal en este caso, pero con recursos del Estado Nacional, porque al municipio no le va a alcanzar, tiene que subsidiar una parte de ese peaje. Así de sencillo. Y aquí no hay ideología de por medio, sino es una razón práctica. Si yo pago más de 1,50 soles, no me va a alcanzar con los niveles de ingreso que tiene el peruano promedio, que es para quien está dirigido ese transporte público. Entonces esa creo que es la solución. Y yo no lo he escuchado a nadie de los que protesta que tengan este concepto. Y creo que a futuro debería exigirse que todos los contratos de concesión que tienen que ver con transporte público sean cofinanciados sin ninguna duda. Y ese sería ya una buena solución al problema futuro. En el corto plazo se requieren recursos, eso implica renegociar el contrato y hacer que el Estado Nacional o el Estado Municipal, a través con fondos del Estado, subsidie una parte de lo que hoy solo el peaje tiene que responder. Y tranquilamente el peaje podría pasar al 50% o tal vez al 40%, ¿no? De lo que se paga. Y ya los servicios que esa vía tiene es una cuestión que hay que vigilar. Evidentemente, a más servicios que le pongas, más cómodo va a tener el usuario el transporte. Ahora, ¿por qué ha surgido más el problema en el norte y no tanto en el sur? ¿Te has preguntado eso? En el norte es porque no hay otra vía de acceso. Eso, y eso es un tema, otro error del contrato de concesión, ya para el norte. Dice la Constitución que yo puedo hacer concesiones, pero el tránsito libre yo no lo puedo evitar. Es inconstitucional que yo le diga a la gente, solo puedes pasar por este sitio donde pagas peaje. En el caso del sur, por lo menos hasta Pucusana, o un poquito hasta ¿cómo se llama? Santa María, tú tienes oportunidad desde el centro de Lima hasta Santa María de irte sin pagar un solo peaje. Te vas por la antigua Panamericana, que ahora tiene una carretera ya prácticamente completo, por los Panamericanos hizo eso. Yo puedo llegar a la izquierda de la Panamericana, me voy hasta Lurín, y de Lurín cruzo y me voy por la parte de balnearios hasta Santa María. Y debería completarse hasta Pucusana, porque hasta ahí la concesión. Eso lo debería hacer el municipio de Lima, ¿no? Y ahí sí estás bien. Si la población no quiere pagar el peaje, porque considera que no es un servicio que le esté dando una satisfacción o no tiene el recurso, pues se va o por su transporte privado o con su transporte público por la vía auxiliar. Eso ocurre también en todas las ciudades. Aquí en el norte no hay vía auxiliar, porque yo puedo inventarme alguna vía auxiliar hasta el puente Chillón, pero en el puente Chillón solo puedo pasar por el puente Chillón. Entonces prácticamente lo que me están diciendo es o pasas por aquí o pasas por aquí. Todos son errores de origen del contrato. Yo creo que hay que corregir. Ok, doctor. Bueno, doctor Enrique Cornejo, ya no alargo más el tiempo. Ha sido no es muy tarde para decirle tertulia, pero un conversatorio muy interesante y muy nutritivo intelectualmente para los que le estamos escuchando. De verdad, nos ha servido mucho, nos has despejado las dudas políticamente, hablar de las elecciones. Esperamos contar con usted en otra oportunidad. Yo sé que usted siempre bondadosamente
siempre lo mucho que sabe trata de cultivar y compartir con los demás, ¿no? Como siempre decía, ¿no? Un pensador, si sabes, enseña, si no sabes, aprende. Así es de que, bueno, en esta oportunidad lo hemos tenido a usted, agradecido nuevamente por tenerlo en la asociación, siempre usted una persona muy particular de la asociación, siempre lo hemos llevado a la universidad, porque la asociación se crea en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Sí, claro. donde usted Además es también ha la sido pionera en esta carrera. docente y también llevó una maestría, si no me equivoco, estudió en la Villarreal creo también, El del doctorado lo hice en doctorado, la vida. así es, y bueno, y ahí está la carrera de Ingeniería de Transporte, ¿no? Que ya tenemos ya prácticamente 30 años. Antiguamente le invitaba como estudiante, bueno, ahora yo ya soy egresado, pero como joven y como muchos jóvenes que hemos terminado la carrera hace unos años atrás, tenemos que seguir no solamente haciendo técnicamente nuestra vida profesional, sino no alejándonos de la política, ser tecnócratas, como dicen algunos, involucrarnos más en esta situación que nos conlleva a que podamos hacer mejoras, como usted también lo dice, ¿no? Como profesionales, como ingenieros que somos. Agradecido con usted, doctor Enrique Cornejo. Espero verlo nuevamente. Sé que lo voy a ver nuevamente en cualquier rubro, porque usted, bueno, pues es multifacético técnicamente. Así que lo vamos a tener de todas maneras, doctor Enrique Cornejo. Y gracias, muchas gracias por Muchas esto. gracias, Andrés, por la invitación. Con mucho gusto, cuando quieras. Y a todos los que nos han estado viendo y escuchando, pues un saludo afectuoso y el deseo sincero de que tomemos la mejor decisión y que el Perú realmente, no solamente este 6 de junio, sino en adelante, revise un poco su propia historia, la actual, la reciente y la antigua, y realmente hagamos de nuestro país un proceso, un proyecto nacional diferente y ojalá consensuado, sin tanto discurso, sin tanto adjetivo, sin tanta polarización, y más bien concentrándonos en temas que aunque son un poquito técnicos, a veces un poquito tediosos, ¿no? Exigen algún tiempo para explicarlos, también es cierto que nos pueden llevar quizás en un futuro inmediato e inmediato a tener mejores niveles de vida. Finalmente eso es lo que buscamos, ser felices y mejores niveles de vida, y en el Perú nos lo merecemos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un saludo y hasta una nueva oportunidad.